muy buena concurrencia. Vamos a hacerlo lo más rápido posible. Les decía que estoy seguro que más de uno está sorprendido por la invitación que recibieron para este evento, porque Huawei es muy conocido por temas de telecomunicaciones, pero ese background y ese conocimiento de las telecomunicaciones lo estamos aplicando precisamente al tema de energía y al tema de energía fotovoltaica. La presentación de hoy la hemos dividido en dos partes. La primera la dirá el doctor Gabriel Salazar, es un experto en energías renovables, en donde podremos entender de mejor manera el marco regulatorio que existe en nuestro país para que este tipo de soluciones puedan ser implementadas sin ningún problema y obteniendo los mejores beneficios, tanto económicos como energéticos. La segunda parte será presentada por nuestro Solution Manager regional que está desde Chile, Johan Heil, quien nos explicará sobre el portafolio que Huawei tiene tanto para el mercado residencial, comercial e industrial. Estoy seguro que estas charlas serán de mucha utilidad para todos ustedes. Durante la presentación, por favor, pueden ingresar las preguntas vía chat. Al final de la presentación haremos una encuesta entre las personas que participen en la encuesta. Haremos el sorteo de unos premios y también el material de la presentación será enviada por esta vía. Sin más, y en honor al tiempo y ratificando las disculpas por estos problemas de plataforma, le voy a dar paso a Gabriel para que nos ayude con su presentación. Gracias, Gabriel. A continuación. Muchísimas gracias, Marlon. Quiero agradecer a Huawei por la invitación, por la iniciativa que ha tenido y también agradecer a toda la audiencia. Mil disculpas por el retraso, tema tecnológico en la plataforma que está haciendo de hospedaje para esta transmisión, pero estamos resueltos ya. Quería destacar que voy a hablar de dos regulaciones que se han emitido acá en el Ecuador. Son regulaciones que se conocen como regulaciones de fomento. Fueron emitidas por la Agencia de Regulación de Electricidad. Yo y toda la comunidad técnica y toda la sociedad ecuatoriana felicita al regulador de electricidad por esta iniciativa de sacar regulaciones que incentiven el uso de tecnología renovable y que incentiven la inversión privada eficiente en energías renovables. Voy a compartir una presentación y sin más para ver si ganamos un poquito del tiempo que se perdió por el tema tecnológico de la plataforma y comenzamos. Ahí Marlon les comentó que cualquier inquietud que se tenga va a ser resuelta a través del chat, o no sé si al final haya un espacio para preguntas, pero si no, todo será respondido a través del chat. El título de la presentación es Desarrollo de autoabastecimiento y generación distribuida con energías renovables en el Ecuador. Soy Gabriel Salazar, ingeniero eléctrico ecuatoriano, y me he desempeñado en el regulador de electricidad, en la docencia, en investigación, en desarrollo de proyectos, y voy a comentarles los esquemas que ahora están vigentes en el Ecuador. Vamos a hablar de cuál es el cambio de paradigma que fundamenta a la presentación, al desarrollo de energías renovables, el concepto de prosumidor, qué es el autoabastecimiento y qué es la generación distribuida, las condiciones favorables que tiene el Ecuador para desarrollar energía fotovoltaica. Y vamos a hablar de las dos regulaciones. La regulación que fue recientemente publicada con el número 001-2021 y la regulación 002-2021. Ambas fueron publicadas en el mes de abril, hace poquito, y están en plena vigencia ya en el Ecuador. Ahí está algún contenido de los detalles de los cuales vamos a hablar, pero ya en el desarrollo puntualizaremos lo más importante. Entonces, quiero destacar esto, el cambio de paradigma y por qué nacen estas regulaciones, cuál es el concepto, el fundamento que está detrás de la publicación de estas regulaciones. La energía eléctrica tradicionalmente tenía un esquema de productividad, una cadena de producción como la que consta aquí. Tenemos la etapa de generación. Luego, la etapa de generación está ubicada lejos de los centros de consumo. ¿Dónde están ubicadas las centrales de generación grandes? Donde hay donde hay cuencas hidrológicas, donde hay combustibles fósiles para generación con termoelectricidad. Esto es generalmente alejado de las ciudades de los centros de consumo.
y tecnologías que eran contaminantes, tecnologías que eran costosas, con algunas complicaciones y beneficios propios de la tecnología que en cada una de las épocas ha existido. Se transmite a los centros de consumo y llega la energía eléctrica a las ciudades, en donde nosotros estábamos aquí al final de la cadena de producción de la electricidad como consumidores pasivos. ¿A qué me refiero como consumidores pasivos? Nosotros únicamente estábamos supeditados a que el servicio de energía eléctrica nos dé la empresa eléctrica a la cual estamos conectados. Entonces, la gente de la Tacunga tenía que conectarse a la empresa eléctrica Cotopaxi, la de Riobamba al Chimborazo, los de Quito a la empresa eléctrica Quito, los de Guayaquil a su empresa de la ciudad, y así. No teníamos más expectativa, no podíamos abastecernos de otra forma. Y aquí aparecen dos actores fundamentales. El productor de electricidad, que son empresas de generación, que producen y venden esa energía, y el consumidor, que somos todos nosotros, los comercios, las industrias, los hogares, las escuelas, los hoteles, que consumimos de forma pasiva. El cambio de paradigma consiste en que ahora aparece el término de prosumidor. ¿Qué es el prosumidor? El prosumidor no es más que aquel consumidor de energía eléctrica que tiene la posibilidad de producir su propia energía. Entonces, prosumidor viene de producir y consumir a la vez, ¿cierto? Esto es importante porque nos están dando la libertad de elección a los usuarios del servicio público de energía eléctrica. Si queremos, seguimos comprando a la empresa eléctrica la energía eléctrica, pero si tenemos la posibilidad de generar nuestra propia energía y si lo hacemos de forma amigable con el ambiente, económica y con aspectos sociales y técnicos, entonces podemos hacerlo. Es una elección que nos dan a todos los usuarios en el Ecuador, a todos los usuarios del servicio público de energía eléctrica. Pero no son los únicos paradigmas que se han ido rompiendo o que se han ido cayendo en los sistemas eléctricos de potencia. Quiero enumerar algunos que fundamentan el desarrollo de las energías renovables. Otro de los paradigmas es este que está acá. Las energías renovables son más costosas que las convencionales. Esto ya hace años dejó de ser cierto. Este paradigma se cayó hace décadas. Las energías renovables hoy por hoy quizás son las más eficientes y las más baratas dentro del mix de tecnologías que se tiene. Generar con el sol a través de la tecnología fotovoltaica es muchísimo más económico que hace décadas atrás y quizá ya estamos dentro de las energías más baratas, más eficientes que existen para abastecimiento. Otro paradigma es otro paradigma que se ha caído es el de que la energía no se puede abastecer, no se puede almacenar en grandes cantidades y de forma económica. Esto es otro de los paradigmas. Todos los que estudiamos energía eléctrica sabíamos y nos enseñaban que la energía eléctrica tiene que producirse el mismo instante en que se consume. Ya se ha caído esta idea, ya se puede almacenar en grandes cantidades y de forma económica en sistemas de baterías y otros métodos de almacenamiento, pero sobre todo las baterías han bajado mucho su costo, han mejorado su eficiencia y ya podemos almacenar energía en cantidades adecuadas y de forma económica. Otro paradigma, lo más adecuado es desarrollar proyectos de generación de gran capacidad y alejados de los centros de demanda. Esto ya no existe más. Esta idea antes era válida porque se decía, mientras más grande sea una central de generación, más económica es, pero a su vez, mientras más grande una central de generación es, muchos problemas ambientales y sociales lleva consigo. Las grandes centrales hidroeléctricas tienen problemas de todo tipo en su desarrollo, de orden social, de orden ambiental, y están muy lejos de los centros de consumo. Hoy por hoy, los costos y la eficiencia de los equipos hace que podamos desarrollar centrales de pequeño y mediano tamaño muy cerca a los centros de consumo y obviando los problemas ambientales y sociales que tenían. Otro de los paradigmas es que el sector eléctrico debe desarrollarse únicamente alrededor de la inversión o endeudamiento fiscal. Los sectores eléctricos tradicionalmente se desarrollaban a través de inversión del Estado, lo cual significaba, por un lado, que las inversiones no sean óptimas, no siempre sean óptimas, y por otro lado, que los estados, cuando no tenían dinero, recurrían a endeudamientos que terminaban poniendo en aprietos financieros a todo el país, no solo al sector eléctrico. Este paradigma se cayó y muchos países han apalancado el desarrollo de sus sistemas eléctricos en inversión privada, lo cual no quiere decir que se privatice el sector eléctrico, pero que sí se dé la posibilidad
de participación de actores privados a través de concursos eficientes y atrayendo la competencia que existe hoy por hoy en diferentes tecnologías. Y el último, y este quizá estamos en pleno desarrollo, el transporte eléctrico tardará en volverse masivo. Esto es falso. El transporte eléctrico ya está y pronto tendremos de uso masivo. Pronto me refiero a la siguiente década. En los siguientes 3 años, 4 años, 5 años, veremos ya muchos vehículos eléctricos en nuestras ciudades y eso significa que seremos mucho más dependientes de la energía eléctrica, mucho más eficiente el transporte y también necesitaremos de electricidad en nuestros hogares para cargar los vehículos eléctricos en estaciones de carga en donde podamos cargar en el trayecto de las carreteras y esto hará que se requiera energía renovable, un desarrollo sustentable. Todo esto que he puesto en esta lámina justifica el desarrollo sustentable. No podemos seguir con esquemas de desarrollo que no sean amigables con el ambiente, es decir, que contaminen, que no nos garanticen un suministro de largo plazo. Entonces, apostamos por el desarrollo de tecnologías renovables. ¿Qué es la generación de energía eléctrica para autoabastecimiento y qué es la generación distribuida? En realidad, generación distribuida es un término macro que abarca lo que es autogeneración y también generación para ser vendida. Pero acá le vamos a separar en estos dos conceptos. ¿Qué es la generación para autoabastecimiento? Es una generación que está junto a la carga. Como pueden ver ustedes ahí en la imagen, uno se puede colocar paneles fotovoltaicos en el techo de su vivienda, de su hotel, de su hogar, de su industria, y entonces tiene su propia generación de energía eléctrica para abastecerse a sí mismo. Este es el concepto de autogeneración. Si ustedes me dicen, pero técnicamente esta es una generación distribuida, sí, por supuesto que es una generación distribuida, porque el concepto de generación distribuida es que está inmersa en los sistemas de distribución de medio y de bajo voltaje. Entonces, es una generación distribuida. El tema es que técnica y comercialmente está hecha para abastecer las propias necesidades del cliente. ¿Y qué es el consumo propio? El consumo propio son todas las cargas, la demanda que yo tengo de electricidad en potencia y energía, que será abastecida una parte por la red y otra parte por mi autoconsumo. Ese es el esquema. ¿Y qué es la generación distribuida? La generación distribuida, en cambio, necesita de una empresa que desarrolla el proyecto de generación. En el caso anterior de autoconsumo es el cliente, es decir, yo como persona natural en mi casa puedo hacerlo, el dueño de una industria puede hacerlo, el dueño de un comercio. En este caso, la generación distribuida tiene que crearse una empresa y la generación se conecta en los sistemas de distribución en medio y bajo voltaje. Entonces, centrales como esta, si ven, ya no está atado al consumo. Aquí tenemos una generación para autoconsumo a la derecha, pero también estos paneles de acá se inyectan la energía a la red para ser vendido a un cliente o a varios clientes que estén alejados. Este es el concepto. Las dos regulaciones que vamos a hablar hoy son el fomento para generación de autoconsumo por un lado y generación distribuida por el otro lado. ¿Por qué vamos a hablar del desarrollo de generación fotovoltaica en el Ecuador? El Ecuador es un país que ha sido favorecido y tiene condiciones muy favorables para generación fotovoltaica. ¿Cuáles son estas condiciones? Primero, nosotros al estar en el Ecuador no tenemos estaciones marcadas, estaciones climatológicas marcadas, es decir, nuestro invierno y nuestro verano no tienen mucha diferencia. ¿Qué hace eso? Que todo el año tengamos 12 horas de claridad al día. Sale el sol a las 6 de la mañana y se oculta a las 6 de la tarde. Todo el año, de forma regular. En unas épocas saldrá 5 minutos más tarde y se ocultará 5 minutos antes, pero generalmente tenemos 12 horas de brillo solar, de las cuales 7 u 8 son a plenitud. Esa es la primera cosa. La otra situación favorable para lo fotovoltaico es que al estar atravesados por la cordillera de los Andes, tenemos microclimas que favorecen al desarrollo de la generación fotovoltaica. ¿Qué significa microclimas? Tenemos, por ejemplo, regiones un tanto desérticas que quizá para la agricultura, quizá para el desarrollo urbano no son tan adecuadas, pero para generación fotovoltaica son especialmente favorables. Acá en esta gráfica, en el mapa que estamos viendo, las zonas que tienden hacia el color naranja, hacia un color rojizo, son zonas especialmente buenas para desarrollar generación fotovoltaica. Por todo eso, si no aprovechamos esta tecnología en el Ecuador, estaremos desperdiciando mucho recurso. El sol que sale todos los días
y que no está siendo captado para la producción de energía eléctrica, es como combustible fósil que se está derramando. Estamos perdiendo ese recurso sin la posibilidad de transformarlo en energía eléctrica eficiente, amigable con el ambiente y todo lo demás. Entonces, por eso es que se está promoviendo el uso de estas tecnologías desde hace algunos años en el país. Eh, la topografía del Ecuador y estar en latitud cero hacen que las estructuras que se requieran para el desarrollo de proyectos fotovoltaicos sean horizontales, es decir, lo más baratas posibles. No necesitamos hacer seguimiento al sol con motores, seguimiento de un eje, seguimiento de dos ejes. ¿Qué significa? Son estructuras móviles que van siguiendo al sol en invierno y verano y durante el día. Acá con estructuras fijas como las que están en la figura, andamos bien. La producción anda dentro de los estándares internacionales y gracias a la buena radiación hemos sido reconocidos internacionalmente en proyectos. Este es un proyecto real, esta es una foto real de un proyecto ubicado en Salinas de Imbabura que ganó un premio a nivel internacional por su eficiencia. Y fíjense ustedes, las estructuras están prácticamente horizontales, no se necesita gran estructura civil ni gran equipamiento mecánico. Esto es en etapa de construcción. El proyecto hoy por hoy está terminado y funcionando ya muchos años y sigue con la misma eficiencia desde el inicio, ¿cierto? Eso nos garantiza que cualquier inversión que hagamos de fotovoltaico en el Ecuador tendrá una producción energética adecuada con niveles óptimos. Vamos a hablar ahora de la regulación 001 emitida por la Agencia de Regulación y Control de Recursos Naturales, de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Esas siglas significan eso, Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. 001-2021 significa que fue la primera regulación aprobada en este año y se llama el Marco Normativo de la Generación Distribuida para Autoabastecimiento. Entonces, en esto primero vamos a hablar de la generación que podemos instalar cada uno de los clientes del servicio eléctrico para satisfacer nuestras propias necesidades de energía eléctrica. ¿Qué condiciones impone esta regulación para que seamos reconocidos como autogeneradores? La primera es que debemos tener una potencia no más allá de 1 megavatio, es decir, 1000 kilovatios de potencia instalada, es decir, la capacidad de los inversores no debe sobrepasar los 1000 kilovatios. Esto es así porque es una regulación de incentivos. Nos dan varios incentivos y como tienen incentivos nos han puesto algunas condiciones, algunas restricciones. El tamaño es 1 kilovatio. La conexión debe ser una conexión sincrónica a la red, es decir, esto no está hecho para sistemas aislados. Por ejemplo, sistemas que estén muy lejos de la red eléctrica, sino que esta regulación está hecha para sistemas o consumidores que ya tenemos un servicio de energía eléctrica, ya tenemos un suministro de energía eléctrica con la empresa eléctrica y nos están dando la posibilidad de reemplazar ese suministro por nuestra propia generación. ¿Cierto? Entonces, el aprovechamiento de los recursos debe estar dentro del área de la empresa eléctrica de distribución. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros somos un cliente que estamos dentro del área de concesión de la empresa eléctrica Quito, la central de generación también deberá estar dentro de la misma área de concesión. No podemos tener nuestro consumo, nuestra industria en Guayaquil y hacer nuestro proyecto de generación en Quito. No, tienen que estar dentro de la misma empresa eléctrica, dentro de la misma área. Y está hecha para diferentes tecnologías. Está hecho para generación fotovoltaica, eólica, biomasa, biogás, hidráulica, con o sin almacenamiento. Lo que yo les decía, almacenar ya no es más algo que esté lejano, ya está presente y por eso es que esta regulación considera el almacenamiento en baterías. ¿Qué modalidades establece la regulación? Nosotros podemos desarrollar proyectos dentro de nuestro mismo predio, es decir, yo tengo mi casa acá en la ciudad de Quito y en los techos de mi casa, en la losa de mi casa o en el patio posterior, si tengo espacio, puedo construir. Es decir, el contrato de conexión y la generación están en el mismo sitio, ¿cierto? La demanda y la generación en el mismo predio. Este es el primer esquema. Cada contrato puede desarrollar un proyecto de generación. Si tengo 2 contratos o 3 contratos en un predio, puedo desarrollar un proyecto de generación para cada contrato. Es decir, lo que se conoce comúnmente para cada medidor de energía eléctrica. El otro esquema es cuando el consumo y la generación no están en el mismo predio. El consumo lo tengo acá en Cumbayá, por ejemplo, en una industria en Cumbayá, pero yo dispongo de un terreno
en la zona de Tumbaco, de Pifo, entonces quiero aprovechar ese terreno o un techo o una losa en Tumbaco, en Pifo, siempre que estén en la misma empresa eléctrica, puedo hacerlo. Esto es un cambio, un aporte a la regulación 003 del 2018, que fue la primera que salió en este sentido y que ahora ha sido complementada por la 00121. Anteriormente tenían que estar el consumo y la generación en el mismo predio. Hoy ya nos dan la posibilidad de que la generación esté en otro predio siempre y cuando sea la misma empresa eléctrica. Y lo último es que se puede hacer, como ya les dije, por cada consumo que tenga un proyecto. Por ejemplo, si la industria de lácteos X tiene 3 contratos de suministro, puede hacer un proyecto de autogeneración por cada contrato de suministro que tenga una empresa. Uno puede hacerlo en el mismo predio, el otro puede hacerlo en un predio que esté cercano, etcétera. Pero por cada contrato de suministro que tenga, se puede hacer un proyecto. Estas son las modalidades que nos favorecen. El procedimiento para la obtención de la factibilidad de conexión. ¿Por qué quiero hablar y voy a hacerlo muy rápido? Porque es bueno que estén los procedimientos establecidos en una regulación. Esto nos permite que se siga un patrón regulado, establecido, normado, y no tengamos que caer en subjetividades de la empresa eléctrica o subjetividades por parte de nosotros, de los desarrolladores. Se ha dividido en dos categorías: menores a 30 kilovatios, es decir, proyectos pequeñitos. 30 kilovatios son proyectos relativamente pequeños que pueden entrar en una losa de una casa, en una pequeña industria, en un galpón muy pequeño. Y categoría mayor a 30 kilovatios, pero siempre hasta los 1000 kilovatios nada más, o sea, entre 30 y 1000 kilovatios. Rápidamente, ¿cuál es el procedimiento en una categoría menor a 30 kilovatios? El usuario, por ejemplo, el dueño de la industria, aquí no se tiene que crear una empresa de generación, sino el propietario de la industria de lácteos, que pusimos como ejemplo, o el dueño de la casa que quiere tener este servicio, envía a través del formulario número 1 a la empresa eléctrica de distribución su solicitud de factibilidad. La empresa eléctrica de distribución recibe y tiene 5 días para aceptar la solicitud o solicitar más información al proponente, es decir, al dueño de la empresa de lácteos. El proponente tiene 5 días para completar la información que pidió la empresa eléctrica y después de 15 días de un análisis técnico, la empresa eléctrica decide sobre la factibilidad de conexión del proyecto a la red, ¿no es cierto? Entonces, si es que le entrega la factibilidad de conexión, esta factibilidad de conexión tiene 3 meses de vigencia, es decir, el proponente cuenta con ese tiempo para diseñar, para desarrollar a más detalle su proyecto y finalmente se emite el certificado de calificación. Y ya pasamos al esquema de habilitación, que lo vamos a detallar en las siguientes presentaciones. Pero mire, ¿qué quiere decir esto? Más allá de analizar si es que son muchos días o pocos días, es que ya hay un procedimiento establecido y eso es muy bueno. Para las categorías mayor a 30 kilovatios, existe pasos adicionales. ¿Cuál es el paso adicional? Que los estudios para proyectos grandes son un poquito más detallados que para proyectos pequeños. Entonces, emito la solicitud de factibilidad. La empresa eléctrica tiene 5 días para pronunciarse o para solicitarme mayor información. Yo tengo 5 días para completar esa información. Y ahora, como los estudios que me solicitan son un poquito más detallados, la empresa eléctrica tiene 45 días para un análisis técnico. Y entonces, a raíz de ese análisis técnico, ¿me pueden entregar la factibilidad o no? Si es que me niegan, entonces por alguna razón justificada, queda ahí el trámite, pero si es que me aprueban, yo tengo 15 días para notificar la aceptación de las condiciones. Si acepto las condiciones, el trámite termina ahí, y si no las acepto, yo puedo plantear una objeción. ¿A quién planteo esa objeción? A la agencia de regulación. Por ejemplo, si la empresa de distribución me está proponiendo que yo construya una subestación o me está proponiendo que yo trace mi propio alimentador y yo tengo objeción, pero una objeción justificada, por ejemplo, que ya exista un alimentador en la zona o que haya otro esquema más eficiente de conexión, yo puedo hacer esta observación y quien dirime esta observación, esta objeción, es el regulador. Pero si estoy de acuerdo con lo planteado, voy al proceso de habilitación.
¿no es cierto? ¿En qué consiste el proceso de habilitación? Acá está resumido el proceso de habilitación. El proceso de habilitación es que una vez que me han dado la factibilidad de conexión, yo decido continuar o no con el proyecto. Si no decido, ahí queda, no, no ha pasado nada, no hay sanciones ni mucho menos, pero si decido continuar con el proyecto, solicito los requisitos de conexión, realizo todos los estudios que me pida la empresa distribuidora y completo la información, ¿no es cierto? Entonces yo completo la información. Si es que la información que yo he entregado y los estudios que he entregado son completos, en 15 días la empresa eléctrica me entrega ya el certificado de calificación. Y el certificado de calificación es el documento que ya me permite operar. Si es que la información no está completa, yo tengo 15 días para completar la información y aquí hasta que la empresa eléctrica esté conforme con la información. Una vez que me han aceptado mis condiciones, tengo yo la vigencia del permiso de operación por el tiempo que está establecido en el cuadro. Fotovoltaico 25 años, eólica 25 años y las otras tecnologías los años que ahí se muestran. Esto significa que tengo 25 años para que mi proyecto de fotovoltaico en mi industria, en mi hogar, en mi comercio funcione. En 25 años es un plazo más que suficiente para que yo haya recuperado la inversión y tenga unas rentabilidades adecuadas. Los plazos de recuperación con los costos de esta tecnología actuales son bajos. Por eso es que se llama regulación de fomento, porque me están dando fomentos de todo tipo. Eh, Requisitos operativos, estas centrales son autodespachadas, significa que se despachan por sí solas. Los inversores, por ejemplo, la tecnología Huawei, son inversores inteligentes que comienzan a operar automáticamente apenas sale el sol y terminan de operar cuando se oculta el sol en la noche. No necesitan de ninguna operación, de ningún operador, una persona que esté ahí dedicada, son autodespachadas. Quiere decir que el Centro Nacional de Control de Energía no nos dice cuándo operar, sino que operamos siempre que haya sol. Los días con mucho sol generaremos mucho y los días con un sol menor generaremos un poco menos. Tenemos que cumplir las condiciones operativas de la empresa distribuidora, que generalmente es que coloquemos protecciones, ¿no es cierto?, para proteger a los equipos, proteger a las instalaciones y proteger a las personas, cumplir con los parámetros de calidad del producto, es decir, que no inyectemos oscilaciones de ningún tipo a la red. Son temas totalmente normales y que ya se vienen dando desde hace muchos años en el Ecuador. Si es que hay daños en operación de los equipos por que está en nuestra propia instalación, somos nosotros los responsables de solventar esos daños. Si es que se dan daños en nuestras instalaciones o a terceros, somos nosotros. ¿Por qué? Porque no es la empresa eléctrica la que instaló, fuimos nosotros mismos. Entonces nosotros tenemos que instalar esto con seguridad, pero la tecnología fotovoltaica es muy segura. Ya hay proyectos funcionando en el Ecuador, hay decenas de proyectos y no sé si ya tendremos centenas de proyectos funcionando con esa tecnología y no ha habido un solo caso de problemas en el Ecuador. Y están funcionando desde el año 2011, ¿no? No es que están funcionando desde hace poco, ya lleva una década estos proyectos funcionando. Requisitos operativos, está establecido en un estándar internacional, que es el estándar IEEE del Colegio Internacional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Eso es bueno porque no me piden estándares subjetivos o a criterio de algún funcionario de una empresa, sino son estándares internacionalmente reconocidos. Esto es muy bueno que esté estandarizado todo. ¿Cuál es el esquema comercial? Fíjense en esta figura, esta curva azul representa cómo yo consumo a lo largo del día. Supongamos que es una residencia que consume, las horas del día están en el eje de las X y el consumo en potencia en el eje de las Y. Entonces la línea azul marca el consumo a lo largo del día y la línea verde es cómo se produce la energía fotovoltaica. Sale a las 6 de la mañana, ustedes pueden ver aquí, bueno, aquí está casi las 7, y se oculta a las 6 o 7 de la noche. Así es la producción fotovoltaica. La mayor producción entre las 12 y 13 en el mediodía. Entonces aquí aparecen tres áreas. El área amarilla, esta área de aquí, que es el área de energía que yo consumo en las noches. No puedo producir esa energía porque no hay sol, ¿no es cierto? Entonces yo consumo de la empresa eléctrica. El área azul, o esta de aquí, es el área que yo genero en exceso y le inyecto a la red. Esta área yo la inyecto a la red porque el sol es tan fuerte que me permite generar más de lo que yo consumo. E inyecto a la red, entrego a la red esta energía. Y el área celeste es la energía que yo consumo y que me autoabastezco desde mi sistema fotovoltaico. Entonces, ¿dónde está
el clic del asunto, del balance neto. Este método se llama el net billing o net balance, balance neto. El clic del asunto, el truco de este proceso es que la energía esta de aquí en color azul o este color de acá, color pastel, sea exactamente igual al área amarilla para compensar. Es decir, que el área, la energía que yo entregué a la empresa eléctrica en el día, me sirva para compensarme con la energía que la empresa eléctrica me entregó en la noche. Al final del día, que yo quede tablas. Es decir, que no haya tenido energía entregada ni consumida en exceso de la red. Que quede cero. Ese es el concepto del balance neto. ¿Cierto? Entonces pueden darse dos cosas aquí. Que la energía neta que yo inyecté sea mayor a la que consumí. En ese caso, eh, si es que la energía neta es mayor que cero, quiere decir que yo consumí, que yo generé, perdón, que yo consumí más de lo que generé. Supongamos, yo consumí 1000 kilovatios hora en ese mes y generé 900. Entonces, 100 kilovatios hora no me pude abastecer ese mes. ¿Qué pasa? Yo puedo tener un crédito de energía del pasado, puedo utilizar para compensar esos 100 kilovatios hora que no pude abastecerme, pero si no tengo ese crédito de energía, pago por esos 100 kilovatios hora, pero solo por los 100 kilovatios hora que no pude, ¿no es cierto? Por otro lado, si es que yo coincidencialmente generé igual a lo que consumí, pues ni pago ni tengo crédito. Y el balance de energía es cero y la cuenta de energía ese mes será cero. Y por otro lado, si es que yo tengo una generación mayor al consumo, quiere decir, yo consumí los mismos 1000 kilovatios hora ese mes, pero generé 1100. Ahora tengo un crédito que me dan para poder utilizarlo hasta por 24 meses posteriores. Esto es bueno porque no pierdo la energía en exceso, sino que me la guardan para que yo pueda utilizar hasta por 2 años posteriores al consumo. Esto es, ¿no es cierto? Y para consumos con tarifa, con demanda horaria, hay consumidores y sobre todo industrias que tienen diferentes tarifas a lo largo del día. En esta gráfica se muestra las 24 horas del día y las tres tarifas. Esta tarifa que se conoce como tarifa de la noche de 4 centavos, la tarifa del mediodía de 8 centavos y la tarifa del pico de 9 centavos. Este es un ejemplo numérico, pero más o menos refleja la realidad de todas las empresas eléctricas del país, de los clientes industriales. Entonces, ya esta regulación me permite compensar inclusive la energía para este tipo de clientes que tengan demanda horaria. ¿Cómo lo hace? La energía se mide de igual forma en cada banda horaria. Cuánto yo consumí en esta banda, cuánto consumí en esta, cuánto consumí en esta y cuánto generé en esta, en esta, en esta. La mayor generación fotovoltaica se dará en las bandas amarillas y azules, ¿no es cierto? Entonces, ahora la compensación se hace a través de un criterio de energía neta. Entonces, o energía equivalente. Que estas fórmulas, no voy a pasar a explicarlas en honor al tiempo, pero el concepto es el siguiente. La energía que se consumió y que se generó en cada una de las bandas horarias se cuantifica en un solo concepto que se llama energía equivalente inyectada y energía equivalente consumida. ¿No es cierto? Que tiene una proporcionalidad de cada precio de cada banda es un promedio ponderado en precios. Eso es todo. Finalmente, me compensan de la misma forma anterior, pero no con la energía medida, sino con la energía equivalente. Entonces, si yo tengo una energía equivalente menor a la que yo generé, tengo que pagar por la diferencia. Perdón, si es que mi consumo es mayor, si es igual, no tengo ni que pagar, ni tampoco me dan un crédito. Y si la energía neta es mayor a la que generé que la que consumí, entonces me dan un crédito por los mismos 2 años. Esto es bueno porque ya se puntualiza cómo se procede en el caso de clientes que tengan este tipo de tarifas que son las industrias. ¿Ok? El sistema de medición comercial, si es que la generación está ubicada en el mismo predio, el consumidor tiene que pagar por la diferencia entre el sistema de medición comercial tradicional y el nuevo sistema de medición comercial. Es un valor mínimo que hay que pagarlo por el consumidor y solamente se requiere un sistema de medición comercial. Si es que la generación está ubicada en otro predio, el ejemplo que pusimos que la industria está en Cumbayá, pero el terreno disponible para la generación fotovoltaica está en Pifo, entonces se necesitan dos medidores. Un sistema de medición en el consumo que mida cuánto yo consumí, la energía eléctrica que consumí en el mes, y otro en la generación que mida cuánto yo inyecté y entonces que se pueda hacer el balance. Esos dos sistemas tienen que ser
adquiridos por el consumidor a los costos que marquen la diferencia de un sistema electrónico con un sistema de tradicional. Esto es básicamente, ¿no es cierto? Aquí hay un ejemplo, no voy a tardar mucho en el ejemplo, para un cliente sin demanda horaria. Este es un ejemplo de alguien que consume 1200 kilovatios hora en el mes y el resumen es que este cliente tiene que hacerse una central de 8 kilovatios. 8 kilovatios puede entrar en una azotea, en una terraza, y tiene 12 centavos en promedio, este cliente que hemos puesto en el ejemplo. 12 centavos es una tarifa, no es ni alta ni baja, es el promedio de lo que se consume un cliente residencial. Y analicemos el mes de marzo. Entonces, en el mes de marzo consumió 738 kilovatios hora, inyectó 612, tuvo una energía neta de 126, la cual tiene que pagar, ¿no es cierto? Tiene que pagar, ¿por qué? Porque es la diferencia de esto. Él consumió más de lo que generó en este mes. En otros meses, acá en el mes de febrero, generó más de lo que consumió y así va variando, ¿no es cierto? Pero fíjense el ahorro que tengo, porque anteriormente sin la generación pagaba un monto y con la generación paga otro monto. Sin la generación hubiera tenido que pagar 163 y ahora paga 44. Sin la generación 117 y paga $2. Y sin la generación 163 y 7.57. Entonces, los ahorros son de $120 por mes. Un proyecto de 8 kilovatios se entiende que más o menos costará unos $8,000 y con esta proyección, él estará recuperando la inversión en un tiempo corto de 5 o 6 años, pero tiene 25 años para funcionar, es decir, 20 o 19 años tendrá energía gratuita, más o menos ese es el concepto. Y además, estos solo son los beneficios económicos de la disminución de la tarifa, pero el cliente tiene otros beneficios. Por ejemplo, se puede descontar esta inversión al 200% de sus gastos del impuesto a la renta. Ese es un beneficio tributario que está vigente en el Ecuador y que hace que el proyecto tenga tasas de retorno mucho más altas. Y en el caso de un cliente más grande con demanda horaria, acá tenemos el ejemplo y lo que quiero ver es que él tendrá más o menos un ahorro de $2,600 por mes. El ahorro es porque ahora ya no paga la totalidad de la energía de la empresa eléctrica, sino que la mayoría de energía él se autoabastece, entonces deja de pagar a la empresa eléctrica $2,600 por mes. Este es un proyecto de 915 kilovatios, que más o menos costará unos $900,000 o menos, y entonces, si ustedes hacen las cuentas, $2,600 por mes de ahorro, sin considerar los beneficios tributarios, el tiempo de recuperación es muchísimo más corto. Eh, ok, no, perdón, esto es energía, lo que había manifestado anteriormente es energía y el ahorro en dólares son $9,000. El ahorro en dólares son $9,000. Ahora sí, ¿no? El anterior era en kilovatios hora por mes y este es el ahorro en dólares. $9,000 mensuales de ahorro tendrá este tipo de clientes. Entonces, tras de eso viene un beneficio económico importante. Ahora vamos al otro marco normativo, la regulación 002, que es generación a través de empresas de generación, no de clientes, que pues, sirven para vender energía eléctrica a terceros. Entonces, esto es así. La generación distribuida está para una capacidad de entre 100 kilovatios hasta 10 megavatios, es decir, hasta 10 millones de kilovatios instalados, 10 millones de vatios instalados, 10,000 kilovatios instalados, o sea, centrales muy grandes, ya son centrales ya que no pueden entrar en el techo de una industria pequeña, no pueden entrar en el techo de un hotel, de una residencia, ya se necesita que sean en predios destinados para este esquema particularmente. El otro concepto es que se conecten cerca del consumo, es decir, en redes de media y baja tensión. El otro concepto que define la generación distribuida es que la energía se genere a través de fuentes renovables, todas las que listamos, fotovoltaico, eólico, biomasa, hidroelectricidad. La construcción ya no puede ser hecha por la industria de Cumbayá. Ahora tiene que crearse una empresa de generación específicamente para desarrollar este proyecto. Y no se incluyen los autogeneradores y ni los grupos electrógenos. Los grupos de emergencia que están en los edificios o en las industrias no están incluidos en esta regulación. Tienen que crearse empresas para desarrollar proyectos específicamente. ¿Qué empresas? ¿Quién puede desarrollar los proyectos de generación distribuida? Empresas públicas sí pueden desarrollar, ¿cierto? Por ejemplo, se crea una empresa pública destinada para generar energía eléctrica
Pueden desarrollar, pero ¿qué tipo de proyectos? Únicamente los que consten en el plan maestro de electrificación. No puede desarrollar cualquier proyecto. En cambio, las empresas privadas de economía popular y solidaria y empresas de economía mixta, que se conocen como empresas mixtas, pueden desarrollar proyectos que consten en el plan maestro de electricidad a través de un concurso público que se llama proceso público de selección o las famosas subastas de energía, como se conocen en otros países, o proyectos que sean propuestos por el desarrollador. Yo, por ejemplo, creo una empresa y tengo un terreno en la provincia de Imbabura o en la provincia de Loja y quiero desarrollar. No está ese proyecto dentro del plan maestro, yo propongo ese proyecto para desarrollarlo. Y hay dos posibles esquemas. Lo propongo para la venta a grandes consumidores, es decir, a clientes industriales grandes, o a la demanda regulada, es decir, a las empresas distribuidoras. Vamos a explicar este esquema. ¿Ok? ¿Qué consideraciones de la generación distribuida en la planificación? Las empresas distribuidoras deben considerar aspectos como confiabilidad, seguridad, calidad de energía, disminución u optimización de pérdidas y disminución de impactos socioambientales para que estos proyectos puedan desarrollarse. Es decir, si hay algún proyecto que va a tener complicaciones ambientales, sociales o técnicas o de calidad de producto, no va a ser considerado, no le van a dar la factibilidad de conexión. Lo bueno es que la tecnología fotovoltaica no tiene ninguno de estos problemas. La tecnología fotovoltaica no afecta la confiabilidad, no afecta la seguridad, mejora la confiabilidad del suministro, en concepto mejora las pérdidas en las redes y no tiene, esto es lo más importante, no tiene aspectos ambientales y sociales. La generación fotovoltaica no tiene emisiones de ningún tipo, no emite ruido, no emite gases de efecto invernadero, no emite fluidos de desechos, no emite desechos de ninguna índole, ¿no es cierto? No emite calor ni siquiera. Entonces, como no hay emisiones, no hay impacto negativo al ambiente alguno y por eso es que la generación fotovoltaica cumple con estas condiciones. Por ejemplo, si la empresa distribuidora fue quien desarrolló el proyecto, la empresa distribuidora dice, miren, aquí hay esta central hidroeléctrica que necesito que venga inversión privada y la desarrolle. Para esa central hidroeléctrica necesito hacer estudios y se va a hacer ese concurso público. La empresa que gane el concurso público para desarrollar ese proyecto tiene que pagar por esos estudios, ¿no es cierto? Es un costo mínimo, pero al final del día hay que pagar. En cambio, si fue un proyecto que nació de una propuesta privada, una empresa privada creó el proyecto y como estaba dentro del plan, pudo haber estado dentro del plan maestro, se va a concurso a través de un PPS, no necesariamente la empresa que propuso el proyecto va a ganar el PPS, pero si es otra empresa la que gana, le reconoce a la empresa promotora todos los costos que incurrió en los estudios. Esto es bueno porque aquí la idea es que nadie se afecte en el desarrollo de estos proyectos. El procedimiento para la obtención de la factibilidad de conexión, no voy a detallar en honor al tiempo, pero igual hay días, hay un procedimiento estimado. Acá es un poquito más complejo porque hay estudios más elaborados. Son estudios de conexión eléctrica, estudios de flujos de potencia, calidad de energía, etcétera, etcétera, dependiendo del tamaño de la central. Y está involucrado el operador de la red, el operador del sistema, SENACE, porque tiene que garantizar que la operación sea confiable y segura. En estos esquemas, las centrales ya no son autodespachadas, es decir, si es una central mayor a 1 megavatio, ya tiene que entrar a ser controlada por el SENACE, y si es que es una central menor a 1 megavatio, sigue siendo autodespachada, ¿no? Esto es. También hay un proceso para el inicio de etapas de pruebas. Todo está regulado. Esto es bueno. Aunque parezca muchos requisitos, muchos pasos que hay que seguir, esto es bueno porque nadie me puede poner trabas subjetivas al proceso de desarrollo de estos proyectos, sino que ya está contemplado en regulaciones de Arconel cada uno de estos esquemas. Aquí, por ejemplo, está cómo yo inicio las pruebas operativas, cómo inicio la fase experimental y cómo yo termino ya la declaración de operación comercial. Esto está establecido en regulaciones de Arconel. Condiciones de despacho, lo que les decía. Si la potencia es menor a 1 megavatio en el lado izquierdo, las centrales serán despachadas por el SENACE, es decir, centrales grandes de entre 1 y 10 megavatios, y se considera un costo variable de producción cero. ¿Qué significa esto? Que tenemos despacho preferente, estimados asistentes. Eso es buenísimo. Más o menos significa que todo lo que yo pueda producir con el sol va a ser vendido.
A menos de que haya alguna restricción técnica en la línea de transmisión o de distribución que me impida vender esa energía, pero que será temporal, yo todo lo que pueda producir pondré ponerlo a disposición del mercado. Esto también es otro incentivo. Fíjense que solo estoy hablando de beneficios, de beneficios, de beneficios. Hasta acá no hemos encontrado casi problemas, que ya les voy a detallar los posibles problemas, pero que son mínimos. En cambio, si la central es muy pequeña, menor a un megavatio, será autodespachada. ¿Qué significa autodespachada? Que el SENACE no nos dice cuándo despachar, sino que siempre que haya el recurso podemos inyectarlo a la red y, en función de la disponibilidad de las redes de transmisión, ¿no? Esto es bueno, como les digo, son incentivos. Esto se conocía como pague lo producido, son contratos tipo pague lo producido. Todo lo que yo pueda producir e inyectar a la red, me pagan, por favor. No hay restricciones en que no, hoy usted no puede operar, no, mire, este mes no le vamos a comprar energía, no. Acá son fomentos, incentivos de tipo pague lo producido. Requisitos operativos, lo bueno es que hay una regulación, la regulación 00415 de Arconel, emitida en el año 2015. Este fue el primer paso de un código de red, pero ya se está estableciendo el código de red para el Ecuador. Comisión técnica liderada por el SENACE y en la cual participa el Ministerio de Electricidad y la Agencia de Regulación están por emitir un código de red. ¿Y qué establece el código de red? De las condiciones comerciales, las condiciones de control de potencia activa, las condiciones de control de voltaje y potencia reactiva, calidad del producto como armónicos, por ejemplo, y la respuesta ante fallas. Todo esto está normado y además la regulación 00221 hace referencia a la estándar IEEE 1547, el famoso estándar que tiene las siglas DER, Distributed Energy Resources, es decir, generación distribuida o recursos energéticos distribuidos. ¿Y por qué no generación, sino recursos? Porque habla de generación más baterías también, más almacenamiento. Ok, entonces todo está normado, todo está dado en las regulaciones. Vamos a ver qué transacciones comerciales están permitidas. Acuérdense que yo tengo dos posibilidades, o generar con empresas públicas o generar con empresas privadas de economía mixta o solidaria. Entonces vamos, las empresas públicas. Las empresas públicas solo pueden vender la energía a las distribuidoras a través de contratos regulados. No puede una empresa pública vender energía a la industria o a clientes privados. ¿Y a qué precio vende la energía? Esta es la gran pregunta. ¿A qué precio vendemos la energía? En el caso de una empresa pública, los costos van a ser regulados por la agencia de regulación. La agencia de regulación determina qué costos fijos y qué costos variables estén involucrados en ese negocio y determina los cargos anualmente, y a ese precio el SENACE liquida la energía que vende esa empresa. Vamos ahora al caso de centrales de propiedad privada o mixta, ¿no es cierto? Tienen tres opciones. Centrales que obtengan un permiso a través de un proceso público de selección y que esté contemplado dentro del Plan Maestro de Electricidad. ¿Qué es un proceso público de selección? Una subasta. En este caso, el Ministerio de Energía o algún otro estamento saca un concurso y el ganador de un concurso lo hace a través de su oferta de precios. Como la subasta que se dio del proyecto Aromo y del Villonaco, subastas exitosas que ya tienen ganadores y que ya están siendo desarrolladas por empresas de prestigio mundial en el Ecuador, y son proyectos grandes, 200 megavatios en el caso del Aromo, 110 megavatios en el caso de Villonaco, que es eólico y fotovoltaico. Entonces, ganan el concurso público, el proceso público de selección, y a ese precio ya queda determinado el esquema comercial durante todo el periodo de vigencia del contrato. Es decir, los 25 años se vende la energía al precio que resulte de la subasta. Hay por ahí unas cláusulas de ajuste que tienen relación con la inflación o algunos otros indicadores, pero el concepto es que al precio que resulta de la subasta se venda a los 25 años. Vamos al otro caso, centrales de capacidad menor a 1 megavatio que obtienen su título habilitante sin necesidad de que estén en el plan maestro. Por ejemplo, alguien descubrió un proyecto por allí y quiere hacerlo y es menor a 1 megavatio. Entonces, ¿a qué precio vendo esa energía y a quién vendo esa energía? Esta energía yo puedo vender a la industria. ¿Y a qué precio? Yo puedo vender a la industria a un precio libremente pactado entre yo, desarrollador, y la industria. Entonces yo converso con la industria, llego a un acuerdo y le digo, mira, te vendo a este precio, y de ahí en adelante se firma un contrato mínimo de 1 año, que puede ser revisado, y lo vendo a ese precio, ¿verdad? Y también tengo la opción de vender la energía a la empresa eléctrica distribuidora a la que estoy conectado.
Por ejemplo, si es un proyecto en la provincia del Oro, yo puedo vender a la provincia del Oro esa energía. ¿Cómo? Yo le digo, mire, empresa eléctrica, yo voy a desarrollar este proyecto y le voy a vender a este precio. Y le doy un precio, le doy un precio referencial. ¿Qué precio? El valor que para mí sea atractivo, que garantice la recuperación de la inversión con una tasa de rentabilidad adecuada. Digo, mire, a este precio en dólares por megavatio hora yo le voy a vender. Por otro lado, yo tengo que entregar información al Arconel para que me calcule lo que se conoce el costo nivelado de energía de mi proyecto. ¿Qué es el costo nivelado de energía? No es más que el costo medio. Entonces, hay dos referencias de precio. La una que yo le he dado a la empresa distribuidora y la otra que calcula el regulador. ¿A qué precio me ofrece comprar la empresa distribuidora? Al menor de los dos. La empresa distribuidora mira un precio y el otro precio y dice, mire, yo le puedo pagar el menor de los dos. Si es que a mí me sirve como usuario, como desarrollador, le digo, ok, hay negocio. Vamos, le vendo a ese precio y tengo 25 años de venta a la empresa distribuidora del sol. Y por último, la opción de un proyecto grande, mayor a 1 megavatio, yo puedo vender a grandes consumidores la energía. ¿A qué precio? A un precio libremente pactado. Y puedo vender excedentes, o sea, alguna generación extra que me sobre después de haber cumplido mi contrato, puedo venderlo al mercado eléctrico, ya no a la empresa distribuidora de la zona, sino a todas las empresas distribuidoras. ¿A qué precio? A un precio que se conoce como el costo horario de la energía, que es más que conocido comúnmente como el precio de mercado mayorista. ¿Cuál es el concepto? Aquí está un concepto, por ejemplo, de centrales de generación privadas o de economía mixta que resulten de un proceso público de selección, de una subasta. Acá ya no hay una curva de demanda atada. Fíjense, no tengo la curva de demanda como en el caso anterior, sino que todo lo que produzco, todo el área celeste, yo vendo a, a las empresas distribuidoras. ¿Por qué? Porque resultó de un proceso público de selección. ¿A qué precio? Al precio que haya resultado del proceso público de selección. Lo importante es que el proceso público de selección sea un proceso competitivo, transparente, eficiente, abierto, universal, todo eso, ¿no es cierto? Entonces, se gana el proceso y yo ya automáticamente tengo un contrato para vender energía por 25 años a mercado eléctrico, a toda la demanda regulada. Por otro lado, si es que es menor a 1 megavatio, la energía esta de color lila, yo le vendo ¿a quién? A la empresa eléctrica de la zona. Si es que es en Quito, a la empresa eléctrica Quito. Si es que es en Ibarra, a la empresa eléctrica en el norte, y así, ¿no es cierto? ¿A qué precio? Al menor precio entre el que yo oferté y el costo nivelado de energía que determinó la agencia de regulación. La clave está aquí en el cálculo que la agencia de regulación haga del costo nivelado de energía, que tiene que ser un costo que considere todas las particularidades de mi proyecto. Por ejemplo, tiene que considerar si yo necesito construirme una línea de 15 kilómetros, o de 10, o de 5, o no necesito construirme línea. Todas esas particularidades hacen que el costo de cada proyecto sea diferente. Y yo puedo hacer a través de contratos con grandes consumidores. Aquí sí está atado a una curva de demanda. ¿Cuál curva de demanda? La del gran consumidor, la de la industria que yo estoy haciendo un contrato. Entonces, tengo el área lila, que yo puedo venderla. ¿Por qué? Porque esta área no me está comprando el consumidor. Fíjense que no me está comprando el consumidor, el área lila. Entonces yo la vendo al mercado al costo horario de energía. El área celeste es la energía que yo le vendo al consumidor y él me la paga al costo que negociamos bilateralmente. Yo llegué a un acuerdo a este precio, y tú me pagas mientras dure el contrato a ese precio. Y por otro lado, el área amarilla es un área que puede ser abastecida por otro generador, que puede ser abastecida por baterías. Yo puedo instalar baterías para poder almacenar energía para la noche, o puedo comprar al mercado mayorista. Tengo esas tres opciones, ¿cierto? La ventaja, fíjense, es que las horas en las que yo vendo energía, que es en las horas del mediodía, el precio del mercado mayorista es el más alto. Entonces yo vendo la energía a precios altos. Y en cambio, las horas a las que yo compro energía del sector eléctrico, del mercado mayorista, el precio es bajo. O la otra es que este cliente industrial, como tiene la obligación de tener todo contratado, puede hacer contratos con un tercero.
también hay esa posibilidad. Puede hacer contratos con un tercero, ¿cierto? Entonces, son esquemas de mercado que ya me hacen que sea factible el proyecto. Eh, Hay limitación, o sea, las empresas eléctricas tienen una limitación. Las empresas eléctricas publicarán en la página web cuál es el cupo de energía que pueden en cada uno de estos esquemas, para que la información sea transparente, abierta, universal. Entonces yo miro el cupo y sé que en esta empresa puedo desarrollar, en esta ya no, en esta empresa este año puedo desarrollar tanto, el siguiente año tanto, y entonces este cupo se determina con energía máxima que puede ser contratada, con un máximo porcentaje admisible, y es un porcentaje de la demanda comercial. La demanda comercial de la empresa eléctrica por un porcentaje que será determinado es el cupo máximo de energía que yo puedo desarrollar a través de este tipo de proyectos. Y eso estará publicado en la página web. En la página web la empresa eléctrica debe colocar tanto la energía total contratada, la energía contratada a través de proyectos y la fecha que tienen vigencia estos certificados para el cupo de la empresa eléctrica. Eso es bueno porque ahí puedo yo estar seguro si puedo o no desarrollar el proyecto. He terminado ya mi presentación y bueno, siempre es bueno enseñar con el ejemplo. Esta es una residencia y ahí miren en el techo una central fotovoltaica. Esta residencia, con esa central que es pequeñita, fíjense, hay dos, y fíjense que esta residencia también calienta el agua con el sol. Este tanque es de calentamiento de agua, no produce electricidad, y estas placas que se ven aquí son los paneles fotovoltaicos que estén generando electricidad. Ahí se ven los inversores marca Huawei, fíjense, estos tres que se ven aquí arriba son los inversores marca Huawei, y esta central abastece mucho más de lo que esta casa consume. Es decir, esta casa es autosuficiente y tiene créditos de energía. Con ese poquito, con esa pequeña cantidad de paneles fotovoltaicos, basta y sobra un poco de energía para abastecer a una casa como estos, ¿no? Entonces, acá podía poner ejemplos de industrias, de comercios, ya hay decenas de proyectos que están haciendo uso y favoreciéndose de estas regulaciones de incentivos desde el año 2018. Hay industrias, hay comercios, hay hoteles, hay hosterías, hay residencias, decenas o centenas de residencias que están ya favoreciéndose de estos beneficios en el Ecuador. Yo quedo muy agradecido, me extendí un poquito, pero con esto yo terminaría. Mis datos de contacto por cualquier inquietud. Muchísimas gracias y continúa con exposición Johan Heil, que es el Regional Solution Manager de Huawei. Muchísimas gracias por su atención. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gabriel, muchas gracias por tu presentación y por la introducción. Tal como me presento, Gabriel, mi nombre es Johan Hay, soy representante senior de industria y Solution Manager para Latinoamérica por Huawei Fusion Solar. Básicamente les tengo preparadas algunas láminas más dedicadas para que conozcan nuestro portafolio completo de solución, abarcando desde soluciones residenciales que mostró Gabriel en la fotografía hasta el segmento de grandes plantas, donde nosotros también estamos bastante consolidados. Así que, sin más preámbulos, voy a compartir mi pantalla para que podamos dar inicio a la presentación. Bueno, yo me marqué básicamente en el concepto clave de la frase principal de este webinar, que era el desarrollo de energías renovables en el Ecuador, pero nos vamos a basar básicamente en nuestra solución de Future Solar PV y vamos a ir describiendo con más detalles cada uno de los segmentos. Entonces, en primer lugar, presentemos un poquitito qué es Huawei y básicamente cómo está consolidado en el mercado y la amplia experiencia que tiene en las áreas fotovoltaicas. Entonces, en primer lugar, conocer un poquito a Huawei. Huawei básicamente es una gran empresa que está enfocada en 4 principales segmentos. El segmento carrier, que tiene asociado todo lo que es el 5G. El segmento consumidor, que básicamente está enfocado en los smartphones, que son seguramente los segmentos que ustedes más conocen en el mercado. Y en la tercera área que nosotros participamos y estamos Marlon y yo, que es el área Enterprise, donde existe también un conjunto de segmentos dentro. Y también la última área de Huawei es el área de Cloud y Inteligencia Artificial, donde se hizo el lanzamiento hace muy poco de un procesador llamado A910, que es el más rápido del mercado. Importante mencionar que nuestra empresa ha mantenido ingresos de ventas sostenidos
a lo largo de los años. Aquí ustedes pueden ver los diferentes resultados que hemos logrado y ya se ha proyectado los resultados de 2020, donde a pesar de los problemas asociados sobre todo al COVID, y ustedes saben muy bien, a un tema de guerra comercial, que esto es bastante transparente, que hemos tenido con Estados Unidos, eso también nos ha hecho que, a pesar de esos problemas, tener más ganancias incluso que en años anteriores. Entonces, Huawei es una empresa que mantiene su crecimiento robusto y que siempre crea valor a los clientes. Ahora nos vamos a enfocar básicamente a explicar un poquito el segmento Enterprise. Bueno, dentro del segmento Enterprise tenemos un área que se llama Digital Power, ¿ya? Y dentro de Digital Power, que pertenece al grupo Enterprise, tenemos 5 diferentes segmentos, donde tenemos la instalación de energía para antenas, por ejemplo, que es una aplicación de Site Power Facility, todo lo que son data centers que están suministrados directamente en nuestra área DC Facility, y en Smart PV, donde yo pertenezco, efectivamente están todas las soluciones asociadas a las plantas fotovoltaicas. Pero Huawei hace muy poco también abrió un área que se llama Empower, y Empower básicamente es todo lo que ve electromovilidad. Estamos trabajando bastante fuerte en el desarrollo de cargadores directamente, y también en el desarrollo de inteligencia artificial y de elementos instalados dentro de los automóviles para un correcto funcionamiento. Y por último, finalmente tenemos el área Modular Power, que básicamente es un suministro modular de transformación digital. Entonces, si bien yo pertenezco al conglomerado Smart TV, pero Huawei tiene un amplio segmento de trabajo que puede casar perfectamente con cada uno de sus suministros, y así que cualquier duda, cualquier cosa, ustedes pueden hablar con Marlon para que le haga la derivación correcta. Yo en mi caso me voy a quedar y centrar netamente en Smart TV. Bueno, partiendo con la premisa justamente de enfocarnos en nuestra área, acá voy a mostrar un diagrama bastante interesante donde nosotros ya tenemos cerca de 7.2 gigawatts suministrados en toda Latinoamérica en nuestras soluciones de plantas fotovoltaicas. Por ejemplo, en México, que fue uno de los principales países con los cuales iniciamos, ya llevamos más de 1.6 gigawatts de suministro, con diferentes clientes a gran escala, pero también hemos trabajado en otros segmentos que son residencial y comercial industrial. También nos estamos moviendo bastante fuerte en otros segmentos, como es el mercado colombiano con más de 80 megawatts, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Panamá, Ecuador, que también hemos empezado paulatinamente a implementar soluciones. Por eso justamente esta presentación, para que conozcan con más ciencia cierta qué es lo que nosotros estamos ofreciendo y cómo podemos satisfacer sus necesidades. En Chile, el país que yo pertenezco, ya llevamos cerca de 1.1 gigawatt también de suministro en grandes plantas, y también justamente en plantas con un modelo muy interesante que se llama el modelo del PMGD, que básicamente entra como parte de la generación distribuida, y podemos inyectar incluso hasta 9 megawatts directamente en plantas sin necesidad de tener, por ejemplo, costo en peaje. Y más encima, establecemos lo que se llama un costo estabilizado, es decir, el precio con lo cual se vende la energía no varía en el tiempo, y se hace un acuerdo directamente con el Coordinador Eléctrico Nacional, que en el caso de ustedes es el SENACE, un modelo bastante interesante. En Argentina tenemos 0.7 gigawatts, esto va de la mano básicamente con más del 65% en market share, pero tenemos los dos proyectos más grandes en ese país, un proyecto de 315 megawatts y un proyecto de 208 megawatts respectivamente. Y Brasil, que finalmente es un segmento gigante, dado la amplia demanda que tiene esta solución, tenemos más de 3.5 gigawatts suministrados en grandes plantas, y además con el correcto trabajo que hemos hecho con nuestro distribuidor BEC, donde tenemos un suministro bastante importante, casi del orden de 1.7 gigawatts. A grueso modo, nosotros tenemos una presencia de más de 4.7 gigawatts en plantas en gran escala en Latinoamérica. También tenemos el gran ejemplo de la planta Cauchari de 315 megawatts que se encuentra a 4.200 metros sobre el nivel del mar. O sea que nuestros equipos, y esto yo sé que en Ecuador, en Chile y en muchos países de Latinoamérica, se da mucho el tema de trabajar en condiciones de alta altitud, y nuestros equipos están preparados justamente para trabajar en esas condiciones. Y también el tema de las curvas IV inteligentes, que es una aplicación muy interesante de Huawei, que la vamos a ir revisando en futuras láminas, donde podemos encontrar fallas a nivel de string, y hemos hecho un barrido de más de 2 gigawatts en plantas instalando este software, donde hemos detectado del orden del 1% en fallas a nivel de string.
Vamos entonces ahora con más detalles, después de esta presentación, a revisar nuestro portafolio y qué es lo que estamos ofreciendo. Entonces, empecemos hablando del segmento residencial, que es un segmento que se está activando bastante fuerte en Ecuador también. Y bueno, a grueso modo, lo que nosotros vamos a ofrecer en el segmento es lo que ustedes ven acá. Vamos a tener inversores acoplados tanto de manera monofásica como trifásica, y también un lanzamiento que hicimos a finales de año de nuestro sistema de almacenamiento de energía Luna 2000, que va a permitir justamente trabajar en diferentes funcionalidades que la voy a ir describiendo con más detalle en la presentación. El backup box también, que es un elemento fundamental para poder trabajar en un sistema backup que también voy a describir. Optimizadores también que van a permitir hacer un correcto funcionamiento a nivel de módulo. Esto es siempre recomendable, sobre todo cuando ustedes tienen instalaciones con muchas aguas, diferentes inclinaciones, diferentes posiciones del módulo. Entonces el optimizador entra perfecto justamente para la utilización de ese sistema. Y los dongles inteligentes, que básicamente son antenas que ustedes la pueden utilizar en función de los requerimientos que ustedes tengan. Por defecto, nuestros equipos trabajan con WLAN o Wi-Fi, pero muchas veces, sobre todo en lugares remotos, ustedes quizás no tengan acceso a un Wi-Fi. Entonces podrían tener acceso, por ejemplo, a un 4G. Entonces, en este caso, nosotros también podemos suministrar los dongles de comunicación, que sería un dongle 4G, o también, si ustedes requieren, ustedes pueden salir directamente con un cable red y pueden utilizar el del dongle WLAN FE. También suministramos medidores de energía. Esto es básicamente para tener una correcta información de lo que está pasando a nivel de consumo. Y también, por ejemplo, si ustedes requieren hacer algún tema de inyección cero, limitar la inyección a la red, por ejemplo, lo pueden hacer a través de nuestro medidor, o limitar un cierto porcentaje. Eso no existe ningún problema con esta solución. Y bueno, también ofrecemos un portal de monitoreo gratuito a través de Fusion Solar. Nosotros tenemos un software bastante completo que les va a permitir ver todo lo que está pasando en su instalación fotovoltaica. Y bueno, ya yendo con más detalles a ver cada uno de los equipos, aquí les muestro el inversor SAN 2000 de la familia L1. Tenemos inversores de 2 hasta 6 kilowatts en monofásico. Podemos conectar un total de 2 entradas o 2 strings en el lado de corriente continua, teniendo un total de 2 MPPT, o sea que cada string conecta un MPPT. Ya lo hemos hablado anteriormente que el comisionamiento local lo vamos a hacer a través de WLAN, o sea, significa por Wi-Fi. Toda la conexión estándar es usando el Wi-Fi interno del inversor para que se sincronice directamente con el router que ustedes tienen en la casa. Entonces, es fundamental que este inversor se pueda conectar directamente con su router para monitorear de forma remota, pero el inversor, por temas de operación y, por ejemplo, si ustedes no tienen ninguna posibilidad de monitorear, el inversor trae su WLAN propio, su Wi-Fi propio, para que ustedes puedan configurar y dejar establecido el inversor de manera correcta. Entonces, habíamos hablado anteriormente que la manera estándar de comunicación va a ser a través de WLAN, pero también tenemos estos dos opcionales que son los dongles de comunicación. También vamos a mencionar brevemente el tema del arco eléctrico que trae integrado los inversores. Los inversores permiten proteger efectos de arco eléctrico en el lado de corriente continua. Tengo algunas láminas para ustedes para que vean cómo nosotros lo vamos operando con más detalles. Y ya habíamos hablado justamente también de los optimizadores que se instalan a nivel de módulos que van a ser compatibles también con esta solución. Existe una solución trifásica también. Y bueno, para dejarlo claro, estos inversores trabajan a 220 volts. Entonces, en el caso que ustedes tengan redes de 110, se va a requerir efectivamente un transformador justamente reductor. En el caso también de los inversores trifásicos, estos inversores trifásicos van a trabajar de 380 a 440 volts, dependiendo de la regulación. Y básicamente la configuración es idéntica desde el punto de vista del monofásico, claramente un poco más grande y enfocado finalmente a un segmento un poco más de potencia que puede ir desde los 3 hasta los 10 kilos. Entonces es importante también mencionar esa característica del equipo. La solución también va a tener por defecto una integración en Wi-Fi y también los mismos opcionales desde el punto de vista de la comunicación. Y también va a tener protección por arco eléctrico. También tiene lo que se llama una función de recuperación PID, que lo voy a explicar en futuras láminas. Control por ripple, básicamente un tema que aplica en ciertos países que necesitan comandas de la red de distribución. Bueno, también lo trae este inversor. Y también la compatibilidad con los optimizadores. Y ya para presentar un poquito más de detalle, nosotros también ya estamos vendiendo la batería Luna 2000, una batería que tiene una capacidad de 5 kWh por cada módulo. Es una solución sumamente modular. ¿Qué significa eso? Que ustedes lo pueden configurar en base a sus necesidades.
se pueden formar hasta un total de 2 columnas, conectarlas finalmente en paralelo una con otra, ¿ya? Pero lo más importante es que es una solución sumamente modular y definible en base a sus características. Entonces, la máxima capacidad que se puede instalar en cada columna son un total de 15 kWh. Si sumamos 2, entonces lo máximo que se puede instalar por cada inversor son 30 kWh. Importante mencionar que esta solución tiene un módulo de potencia, que es donde está el logo de Huawei, que ustedes pueden ver acá, donde la máxima energía que se puede exportar son 5 kilowatts. Y en ciertos escenarios de contingencia también puede exportar hasta 7 kilowatts en 10 segundos. Y un tema importante, que cuando se instala solamente un módulo de energía, ya van a funcionar con un módulo de potencia y un módulo de energía, la máxima potencia que pueden exportar desde la batería son 2,5 kWh. Con respecto al tipo de celular, trabajamos con baterías de litio ferrofosfato. Esto es básicamente en función de temas de seguridad y calidad. Trabajamos con baterías de litio que finalmente son baterías mucho más estables y que pueden tener mucho más duración. Y desde el punto de vista de la instalación, vamos a trabajar de manera estándar a piso. Ya efectivamente va a tener una base abajo el módulo de energía para que hagan el apoyo, pero también de manera opcional nosotros podemos hacer una instalación empotrada directamente al muro. Y esta es la Backup Box, para que ustedes la conozcan con más detalles. La Backup Box, ¿qué es lo que hace? Básicamente permite al inversor funcionar en un sistema híbrido. ¿Qué significa eso? Si, por ejemplo, ustedes tienen la solución de almacenamiento y ustedes inyectan energía, perfecto, el sistema va a poder configurarse en un modo 100% on-grid, es decir, que la batería va participando continuamente en la generación, no solamente en el día, sino que en la noche, pero también es importante mencionar que la batería también puede trabajar 100% off-grid, es decir, sin necesidad de estar conectado a una red. Eso es a través directamente de la configuración del inversor, y eso permite operar en esas dos condiciones. Pero existe una tercera condición que es el modo backup, que básicamente es cuando existe un apagón, ¿ya? Y tenemos un apagón, nuestra idea es aprovechar la energía de las baterías directamente para abastecer nuestros consumos. Hay que acordarse que en un caso de un apagón eléctrico está estrictamente prohibido que nosotros inyectemos energía a la red. Entonces aquí donde este dispositivo entra en juego, porque finalmente a través de un juego de contactores, directamente el inversor manda una consigna a la backup box para que abra la red y directamente cierra el otro contacto para que ustedes puedan abastecer energía directamente en nuestros consumos. Para que ustedes utilicen este modo va a ser obligación finalmente trabajar con la backup box. La backup box puede trabajar en modelos tanto monofásicos como trifásicos. Importante mencionar que en el caso monofásico somos compatibles con escenarios de modo isla o off-grid, pero en el caso trifásico solamente somos compatibles en escenarios on-grid. Y acá, a grosso modo, ustedes pueden ver las características de funcionamiento a nivel de tensión, en tiempo de conmutación, que es desde que se manda la orden hasta que los contactores abran o cierren, son un máximo de 3 segundos. Y acá el tema de la máxima potencia de salida que puede tener el inversor en off-grid. Pero como les habíamos dicho anteriormente, para habilitar esta funcionalidad, la funcionalidad tiene que estar justamente conectada con un inversor monofásico. También, como había dicho anteriormente, nosotros vamos a suministrar también medidores Huawei. Estos medidores Huawei que se van a conectar directamente por RC485, por cables de comunicación desde este módulo hacia el inversor directamente. Tienen características bidireccionales, por lo cual puede recolectar estadísticas y de potencia fácilmente. Mide la potencia de entrada y salida. Podemos, como dije anteriormente, hacer limitaciones de potencia, por ejemplo, inyección cero y otras funcionalidades. Y también el transformador de corriente viene incluido en esta solución. Podemos suministrar tanto en nivel monofásico como en nivel trifásico. Acá una fotografía con más detalles del optimizador para que lo vayan conociendo un poco. Este equipo que se instala a nivel de módulo, que tiene diferentes funcionalidades, pero la más importante es justamente podemos lograr comunicaciones del módulo hacia el inversor. Es decir, que podemos conocer qué es lo que está pasando a nivel de módulo, algo que prácticamente ningún otro fabricante puede hacer. Existen algunos que sí lo pueden hacer, pero básicamente son muy acotados, tienen la información de todo el sistema en su conjunto. También soporta trabajar con control MPPT, es decir, permite trabajar en un sistema integrado totalmente entre inversor y optimizador para optimizar la generación de energía. Como dije anteriormente, la comunicación va a permitir un monitoreo a nivel de módulo. Permite también el aumento de la cantidad de módulos en serie. Este es un tema bien interesante porque
como el optimizador es básicamente un conversor en continua a continua, básicamente va a poder ajustar correctamente los rangos de funcionamiento y eso permite incluso poder conectar más módulos en serie. Esto va también justamente de ir optimizando lo que son los costos de cableado. Y también un tema súper importante de esta solución es que el optimizador permite el concepto de apagado cero. ¿Qué significa eso? Que normalmente cuando un inversor se cae, por ejemplo, vamos a una situación extrema, tenemos un incendio y el inversor se apaga, pero aún así los módulos fotovoltaicos no tienen la opción de apagarse, sino que solamente dependen en función de la generación del sol mismo. Entonces, el optimizador permite llevar el módulo a tensión cero y de esa manera garantizar que si un bombero o algún operador va a mitigar el incendio, no tenga ningún riesgo de electrocución alguna. Las aplicaciones de monitoreo, nosotros estamos haciendo la introducción formal de nuestra nueva aplicación Fusion Solar App 7.0, que permite justamente comisionamiento de inversor y registro de planta al sistema de monitoreo. También permite una autodetección bastante rápida si se siguen las instrucciones correctas de la instalación, sobre todo a nivel de comunicación. La detección es casi instantánea a través de nuestra aplicación. También permitimos fácilmente hacer registros de plantas fotovoltaicas a través de un usuario instalador y este usuario instalador puede crear de la misma planta otro nivel de cuentas para compartir a su cliente y que pueda monitorear correctamente. Y no solamente vamos a usar la aplicación de la app, es que vamos a tener nuestros celulares o nuestros notebooks, sino que también tenemos la opción de utilizar nuestra página web. A través del link que ustedes ven acá abajo, podemos acceder, ustedes pueden visualizar directamente lo mismo a nivel de inversor en planta, a nivel de la página web. ¿Por qué hago esta invitación? Porque muchas veces los clientes tienen dudas y por ejemplo, se les olvidó configurar un parámetro del inversor. Y piensan, no, estoy en la obligación de tener que ir a campo de nuevo, ponerme debajo del inversor y hacer la configuración como aplicación. Pero la página web, si está todo bien comunicado, también permite que ustedes puedan entrar directamente y hacer esos cambios de forma remota. Así que también es una forma bastante cómoda de trabajar y bastante interactiva. Podemos hacer los monitoreos de energía a tiempo real, también podemos hacer diagnóstico inteligente de las curvas IB que vamos a ir describiendo después, y también existen páginas demos para que ustedes vayan revisando cómo funciona esta solución. Vamos a ir con más detalle para que vean la solución de almacenamiento Luna 2000. Acá se ve ya una fotografía más real y lo que había descrito anteriormente, el módulo de batería o de energía, el módulo de potencia que entrega la potencia definida. Importante mencionar que es una solución sumamente modular, una solución que permite incluso llegar hasta un 100% de profundidad de descarga, que básicamente es lo que ustedes ven a nivel del celular. En el celular, por lo que ustedes ven las cargas de las baterías, ¿ya? Y eso se llama estado de carga. Pero también existe el complementario, que es la profundidad de descarga, que es decir, si yo tengo 100% cargado mi celular, tengo un 0% de profundidad de descarga. Bueno, estas baterías permiten trabajar incluso hasta un 100% de profundidad de descarga sin presentar mayores niveles de derrateos. Y también lo más importante es la función del optimizador de energía. ¿Por qué hacemos mención a esto? Porque otras baterías modulares que están en el mercado, cuando tienen un módulo, presenta algún problema y no permite cargar más de un 60%, el otro sistema, a pesar de estar sano, tampoco permite cargar más de un 60%. Eso es porque finalmente las soluciones están integradas directamente unas con otras. En nuestra solución Huawei, cuando nosotros presentamos algún nivel de falla a nivel de módulo y no permite cargar el módulo al 100%, este no va a afectar en absoluto el funcionamiento de los otros módulos. Logramos una solución 100% modular e independiente de funcionamiento entre módulos y otros. De esa manera también acepta el funcionamiento de baterías viejas y baterías nuevas en su conjunto. El arco eléctrico es bastante importante desde el punto de vista de la seguridad, porque ustedes pueden apreciar acá un claro ejemplo de la ruptura eléctrica que produce un arco eléctrico, que es un nivel de energía altísimo y que puede producirse por diferentes circunstancias que ven acá, como juntas poco fiables, los cables rotos, los conectores sueltos, que por lo general son las causas más comunes que he detectado del arco eléctrico. ¿Y cuál es el daño? Que se pueden alcanzar temperaturas altísimas, sobre los 3.000 grados centígrados, y eso claramente puede generar incendios. Sin embargo, para detectar el arco eléctrico es realmente desafiante porque tenemos que detectar correctamente una señal de una componente muy acotada, sobre todo que trabajamos con inversores de electrónica potencia. Entonces los ruidos que se pueden generar a consecuencia de la electrónica más la red
es realmente muy complicado detectar una componente que va solamente en el 0.1% de la señal nominal de corriente. Y tal como mencioné anteriormente, la interferencia entre la componente de única potencia con la red puede hacer mucho más complejo detectar el arco eléctrico. Entonces, la gran pregunta es cómo nosotros podemos trabajar para detectar correctamente el arco eléctrico. Bueno, la solución va finalmente en un concepto fundamental que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial finalmente está complementando el correcto funcionamiento de diferentes funciones en una planta fotovoltaica. Acá usted está viendo el ejemplo de funcionamiento del arco eléctrico. El inversor tiene una inteligencia, tiene definido diferentes escenarios de arcos eléctricos y en base a esa inteligencia ya adquirida, el inversor empieza a detectar diferentes escenarios. Y no solamente eso, sino que el inversor tiene la capacidad también de aprender gracias a la inteligencia artificial e ir detectando nuevas condiciones. ¿Cómo lo hace eso? A través de una detección automática que tiene el inversor, detectando a nivel de módulo y a nivel de inversor lo que va pasando, pero también el inversor tiene la cualidad de recibir información desde la nube. Entonces, gracias a nuevas actualizaciones y a más inteligencia, finalmente el inversor puede detectar correctamente efectos de arco eléctrico. Y esto es fundamental justamente de cara a la seguridad del sistema. Entonces, este tema de la detección oportuna del arco eléctrico resulta fundamental para la seguridad de la instalación. Y como ustedes pueden apreciar acá en la fotografía, nosotros a través de los optimizadores podemos tener información a nivel de módulo y saber qué módulo podría presentar una condición de arco eléctrico. Nosotros estamos garantizando que el periodo apagado del inversor por este efecto va a ser inferior a los 0.5 segundos. Acá un video donde ustedes ven los escenarios de alta generación de energía por el arco eléctrico que no se apaga directamente. Y fíjense cuando está activado el arco eléctrico, la función de protección. Claramente la protección actúa en el acto y permite mitigar y apagar directamente el arco eléctrico. Por eso hacemos la invitación fundamental a pensar en una solución que no solamente permita generar mucho, sino que también sea segura para su instalación. Vamos entonces ahora al segmento comercial industrial, donde el segmento comercial industrial vamos a aplicar muchas cosas que vimos anteriormente en nuestras soluciones, pero más enfocado ahora a inversores de mayor potencia. Todos estos inversores ya son trifásicos. Acá nosotros trabajamos desde inversores de los 12 kilowatts hasta inversores de 100 kilowatts. Entonces aquí nos vamos a enfocar bastante en este segmento trifásico, donde nosotros estamos haciendo el lanzamiento, digamos así, de dos nuevas soluciones, que son la familia M2 y la familia M3, ¿ya? La familia M2 básicamente es inversores que van desde los 12 hasta los 20 kilowatts, pero que tienen compatibilidad también con arco eléctrico, tienen compatibilidad con optimizadores, tienen mitigación PID, mucha ayuda que les va a dar a ustedes en su instalación. Y desde el punto de vista de la nueva familia M3, nosotros tenemos un inversor de 20 kilowatts. ¿Por qué nosotros estamos promocionando bastante este inversor? Porque es el primer inversor de Huawei que trabaja en 220 volt trifásico. Y sobre todo existen bastantes redes eléctricas en diferentes países en Latinoamérica que necesitan trabajar a ese nivel de tensión. Bueno, nosotros sacamos finalmente una solución que está determinada justamente en ese mercado. Y tenemos dos inversores clásicos, que sobre todo uno, que es el 60 KTL-M0, un inversor que debe llevar más de casi 5 años con nosotros, quizás el inversor más vendido en Huawei en su historia. Muy fiable, lo tenemos en diversas instalaciones, gran escala y ahora más enfocado en el segmento comercial industrial, pero es un inversor sumamente fiable. Y también nació la evolución del 60 KTL, que fue el 100 KTL-M1, que es un inversor también que presenta similares características al 60 KTL, pero claramente con un mayor nivel de conexión. También vamos a utilizar los dongles, tal como habíamos hablado anteriormente. También tenemos sensores de energías inteligentes y vamos a ver que hay un tercer dispositivo que se llama el Smart Logger, que lo vamos a ir describiendo con más detalle. Y también vamos a utilizar nuestra aplicación Fusion Solar para un correcto monitoreo de cada una de las plantas. Acá ustedes pueden ver cada uno de los inversores para este segmento. Acá está el inversor trifásico, los más pequeños de 12 a 20, que permiten conectar 12 MPPT y un total de 4 entradas. El condicionamiento local se va a hacer también por WLAN, ¿ya? Esto va a tener un WLAN integrado al inversor, pero la comunicación estándar se va a hacer a través de RS485. Si ustedes, por ejemplo, requieren salir con comunicación, requieren justamente tener el dongle WLAN FE.
también pueden usar el dongle 4G. Y si ustedes requieren comandar un conjunto de inversores o conectar diferentes dispositivos, pueden usar también el Smart Logger, que es un equipo también sumamente fiable en nuestra solución. Todas estas soluciones tienen mitigación de arco eléctrico, la recuperación PID, que lo vamos a ver en una futura lámina. Si saltamos ahora a los inversores de 20 hasta 40, como dije anteriormente, el inversor de 20 es compatible con redes trifásicas de 220 volts. El inversor 30, 36, 40 trabajará en redes del orden de 380 hasta 480 volts. Esto más que nada, que ustedes sepan más que nada el enfoque del funcionamiento. Y es idéntico a la familia M2 desde el punto de vista de su funcionamiento, misma compatibilidad. El 60 KTL que ustedes están viendo acá tiene un mayor nivel de entrada. Este es de nuestros inversores más antiguos. Por ende, para comunicar el inversor, ustedes van a necesitar usar por lo general un RC485 o en defecto un dongle 4G que ustedes están viendo acá. Entonces, para comunicarnos remotamente vamos a necesitar el Smart Logger. Y también para comisionar se va a requerir hacer una conexión directa a través de USB. Pueden usar un adaptador que nosotros damos o por defecto pueden usar un cable USB que se conecte a su celular y directamente se conecta a la entrada USB del inversor si ustedes necesitan hacer cualquier maniobra local. Y el 100 KTL es prácticamente idéntico, solamente que va integrando muchas más entradas. Fíjense que ahora estamos un total de 10 MPPT y 20 strings que pueden ser conectados, pero presenta las mismas características. Tiene un WLAN ya integrado finalmente que necesita conectarse a través de un cable USB. También desde el punto de vista de las comunicaciones vamos a usar el Smart Logger 3000A y el dongle 4G. Esto básicamente por temas de comunicación. Y este nuevo modelo viene también con arco eléctrico integrado, que esta es una evolución que se le hizo a este modelo en particular. Y acá las opciones de comunicación, esta ustedes ya la conocen bastante bien, que la hablamos un poquito en el segmento residencial. Importante mencionar que podemos conectar hasta 10 dispositivos en total, 10 inversores, cuando utilizamos cada uno de estos dongles, donde 9 inversores son los esclavos y hay un inversor que va a ser el maestro, que es el que tiene conectado finalmente este dongle. Pero si requeremos conectar mucho más equipos, una muy buena opción es usar directamente el Smart Logger. El Smart Logger no solamente permite hacer conexión de inversores a través de RC485, sino que también permite conectar, por ejemplo, estaciones meteorológicas, medidores terceros y otras aplicaciones que podemos hacer libremente con este Smart Logger. Y este es el adaptador USB que se pone debajo de los inversores 60 y 100 para que ustedes puedan hacer un comisionamiento local. Acá un poquitito para que les muestre lo que es la recuperación PID. La recuperación PID tiene que ver justamente por el efecto PID de los módulos fotovoltaicos. ¿Esto por qué se debe? Porque efectivamente el marco del módulo fotovoltaico, a consecuencias de humedad y otros factores, genera una tensión entre el polo negativo y la tierra conectada al módulo. Eso hace finalmente que al tener esta tensión inducida, el módulo se empieza a degradar y a funcionar de peor manera. Sobre todo en zonas con muchísima humedad que se da en Ecuador sin problemas, puede generarse este efecto. Entonces Huawei ha desarrollado una solución interna al inversor que permite recuperar los módulos por este efecto. Y gracias a la tensión aplicada entre polo negativo a tierra internamente del inversor, eso va a permitir que durante la noche, cuando los inversores estén apagados, yo directamente pueda aplicar esta tensión de control. Como yo aplico esta tensión de control, yo voy a ayudar a que los módulos trabajen de mejor manera. Y de hecho hay estudios que al hacer estas pruebas hemos llegado a mejorar incluso del orden de un 5% de la generación de energía en 6 meses. Entonces, por eso es una aplicación sumamente interesante y que viene integrada ya en nuestros inversores. Finalmente, para finalizar esta presentación, nos vamos a mostrar ahora un poco el segmento grandes plantas a gran escala, donde ustedes pueden ver que también estamos trabajando con inversores que permiten trabajar, por ejemplo, en el desarrollo del Parque La Romo, de 200 megawatts. Esta es la solución que nosotros estamos ofreciendo. Y fíjense que no solamente estamos ofreciendo inversores que son de 215 kilowatts, sino que estamos ofreciendo centros de transformación. Estos centros de transformación que vienen paneles de baja tensión, transformadores elevadores de baja a media tensión y celdas de media tensión integradas. Esta es una solución que va a venir totalmente plug and play y prefabricada. Importante también mencionar que nosotros vamos a trabajar con un protocolo de comunicación llamado MPAS, donde no es necesario utilizar cables de comunicación delicados como nuestras otras soluciones, sino que directamente a través del cable de fuerza en baja tensión podemos transmitir toda la información.
Para eso necesitamos integrar toda la solución a través de nuestro Smart Array Controller Unit, que decimos la jerga, la SACU, donde la SACU internamente tiene un módulo PID propio que permite ayudar a los módulos fotovoltaicos, y dentro de este SACU se encuentra el Smart Logger, que es prácticamente idéntico al Smart Logger que vimos antes, pero solamente es aplicado para grandes segmentos. Ya hemos hablado anteriormente que también tenemos la estación de transformación, la vamos a ver con más detalle en otra lámina, y también tenemos sistemas de monitoreo dedicado que estamos trabajando también con Netico 1000S. Estamos empezando a hacer este año, no inmediatamente, pero paulatinamente vamos a empezar a hacer un traslado de nuestros sistemas de monitoreo. Pero hemos trabajado con Netico, que es un sistema que lleva ya más de 5 o 6 años funcionando con nosotros, realmente estable, y podemos tener una comunicación directa con toda la información relacionada con los inversores. ¿Qué es lo que nosotros buscamos en nuestra solución de gran escala? Es básicamente cumplir con estos 4 principios. Una alta producción de nivel de energía, dado que utilizamos inversores en string, con muchísima eficiencia y disponibilidad, a soluciones de operación y mantenimiento inteligente, como las curvas IB, que la vamos a ver después, soluciones confiables y seguras, manteniendo, por ejemplo, algunos principios que hablamos antes, para trabajarlo en conjunto en nuestra solución, y todo el tema del soporte a la red. La solución es de inyección armónica muy leve, permite trabajar en escenarios de muchísima debilidad de red, entonces es una solución que puede calzar perfectamente en todo nivel de escenario. Y esto para que ustedes conozcan con más detalle nuestro inversor String de Utility, que es un inversor un poco diferente a lo que nosotros trabajamos, y nosotros estamos trabajando ahora con 2 inversores. ¿Por qué razón? Porque la tecnología a nivel de módulo fotovoltaico ha ido cambiando un poco, ha ido mutando básicamente en cada vez módulos de más alta potencia, pero no solamente ha ido cambiando la potencia, sino que ha ido también cambiando las tecnologías. Entonces existen ahora 2 grandes familias, que son los módulos 182 y 210 milímetros. Esto es el tamaño del wafer. El wafer, digamos, es la célula que tiene internamente cada módulo. Entonces, dependiendo del tamaño, cada módulo trabaja un poco diferente uno que otro, a pesar que tenga la diferente potencia. Y bueno, en base a ese ajuste es que tenemos que ofrecer diferentes inversores. Y por eso ustedes están viendo el 215 KTL H0 y H3, que desde el punto de vista de la corriente continua es exactamente igual. Genera hasta 215 kW a 33 grados ambiente y 204 kW a 40 grados. Importante mencionar que este inversor trabaja hasta 800 volts. No trabajamos ni a 400, ni a 380, ni a 220, sino que trabajamos a un nivel de tensión que permita minimizar las pérdidas de la mejor manera posible. Por eso siempre vamos trabajando con una solución que es dedicada para este segmento. Es una solución bastante compacta para las características de potencia, teniendo un peso de hasta 86 kilogramos, trabajar hasta una máxima altitud de ratio en corriente continua de los 4.000 metros, entonces una solución bastante estable en escenarios de alta tensión. Donde existen algunas diferencias básicamente es el lado de corriente continua, porque como cada módulo es un poco diferente uno a otro, los módulos 210 por lo general son módulos de muchísima corriente, pero una tensión más baja. Entonces, en función de eso, tenemos que ir adaptando esta solución a diferentes segmentos, y por eso la introducción de ambos inversores. Acá ustedes pueden ver el centro de transformación de Huawei, que es totalmente integrado. Tenemos 2 diferentes modelos, el modelo del 3000K y el 6000K. Acá ustedes pueden ver que la diferencia va en función de la potencia que tiene esta solución. 3.5 MVA a 40 grados, 6.5 MVA a 40 grados. La cantidad de entradas para la 3000K permite conectar hasta 16 inversores por cada centro. En el caso del 6000K permite conectar hasta 32. Y acá un poquitito de la compatibilidad con lo cual nosotros podemos trabajar. Fíjense que para el segmento en Ecuador que trabajan ustedes 34.5 podemos utilizar ambas tecnologías sin ningún problema. Transformadores inmersos en aceite con tanque de expansión, agregando un factor extra de seguridad a través de la instalación de relé Buchholz. Tenemos tomador de TAP, trabajamos con aceite mineral. Las pérdidas también las trabajamos de acuerdo al estándar EcoDesign, que es el estándar europeo más exigente a nivel de pérdidas. Entonces, una solución que minimiza las pérdidas y maximiza la generación. Transformadores auxiliares también integrados en la solución. Celdas de media tensión con arco eléctrico. Supresores de transiente también. Tenemos en casos de rayos, de incidencia de rayos, también la zona de baja tensión tiene instalado un pararrayos propio. Entonces son un conjunto de cosas bien interesantes que tiene el centro de transformación, que si usted es encantado, podemos coordinar con Manu, y si hay gente interesada, podemos hacer una reunión y discutir con más detalles todo esto. Y para terminar, acá yo les muestro la aplicación del diagnóstico inteligente de las curvas IB. ¿Qué significa la emisión de las curvas inteligentes de las curvas IB?
básicamente yo necesito identificar cómo está operando mi planta. Y una de las funcionalidades más interesantes es poder medir qué está pasando en el punto más básico de mi generación, que es a nivel de string, para verificar justamente cómo van operando los módulos fotovoltaicos. Entonces, la forma tradicional de hacerlo es, como ustedes pueden apreciar, que instaladores vayan a la planta, saquen su medición, su maleta medidora, por así decirlo, desconecten los dispositivos y finalmente terminen de hacer la medición y se van a generar un reporte. Pero ahí existen tres cosas que juegan muy en contra al método tradicional. En primer lugar, la inspección en sitio, porque finalmente tenemos que pagar a personal dedicado a que vaya a sitio a hacer una medición. Tenemos que desconectar los equipos. Como desconectamos los equipos, lógicamente vamos a perder generación de energía, lo cual no es la idea. Y luego que ellos terminen de hacer todo el tema del estudio y de la medición misma, tienen que generar un reporte de análisis de manera manual, el cual se pueden demorar hasta semanas, dependiendo de la instalación. Y un cuarto punto, que acá no se menciona, pero es primordial, la gente que va haciendo la medición va haciendo un muestreo. No es, sobre todo en grandes plantas, es prácticamente imposible medir toda la instalación porque estamos hablando de miles y miles de strings. Entonces, es ilógico justamente que este personal que vaya se quede del orden de meses solamente para medir las curvas IV, sino que yo necesito resultados de manera inmediata. En contraparte, ¿qué es lo que hace Huawei? Huawei tiene un esquema de algoritmo de inteligencia artificial en sus inversores a través del diagnóstico inteligente de curvas IP. Es todo lo contrario a lo que tiene el método tradicional. Hacemos inspección remota, es decir, si existe una planta en Ecuador y yo tengo acceso, yo desde Chile puedo monitorear y correr el estado de las curvas IV. Como no existe ningún operador que desconecte nada, no existe ninguna pérdida de energía en el sistema. Y no solamente esto, sino que finalmente cuando se acabe de hacer el diagnóstico, se va a generar un reporte automático al finalizar la medición desde la casa. O sea que finalmente termina todo y ya el reporte está listo. Y el cuarto punto es que nosotros hacemos muestreo al 100% de la planta fotovoltaica. Para que se hagan una idea, nosotros estimamos que en nuestro algoritmo nos podemos demorar del orden de 10 a 15 minutos en medir 100 megawatts. Entonces, si se van dando cuenta, es una solución sumamente disruptiva y poderosa, sobre todo para aquellas personas que necesiten hacer operación y mantenimiento y saber qué va pasando en sus módulos y sus strings. Y para que ustedes vean acá, nosotros tenemos más de 5 gigawatts aplicados por el mundo, donde en Latinoamérica llevamos cerca de 2 gigawatts. Y acá ustedes van viendo diferentes ejemplos donde hemos aplicado la medición de las curvas IV. Lo podemos hacer en portafolios. No es precisamente que lo hagamos en un proyecto, sino que podemos usar muchas veces las curvas IV para ir midiendo un portafolio de proyectos. También acá ustedes pueden apreciar cómo la curva IV permite identificar directamente lo que pasa en diferentes plantas, teniendo tasas de fallas del orden de 1.42%. Plantas en Malasia, fíjense, 12%. Se identificaron un 12% del nivel de fallas. Entonces, es muy importante la herramienta para que ustedes sepan si hay alguna condición de falla en sus módulos. Y no solamente desde el punto de vista de la operación y mantenimiento, sino que también en el comisionamiento. Cuando ustedes empiezan a hacer instalación de la solución, pueden correr las curvas IV para verificar justamente cuáles son las condiciones de los módulos. Finalmente, el reporte que les muestra nuestro algoritmo no solamente les muestra los resultados mismos, que es lo que ustedes ven en este diagrama de torta, donde se van mostrando los diferentes niveles de fallas. Por ejemplo, yo puedo cortocircuitado, un módulo con una corriente de salida normal. Existen más de 17 condiciones de fallas que pueden medir las curvas IV. Pero también permite decir qué es lo que deben hacer. Por ejemplo, tengo una falla de un diodo cortocircuitado. Entonces tengo que ir a inspeccionar el módulo, tengo que ver si hay algún punto caliente, a veces un punto se calentó. Entonces el algoritmo también le va a introducir a través del reporte los pasos a seguir. Por eso justamente nosotros como solución vamos implementando constantemente mejoras y creemos que la inteligencia artificial va a ser fundamental. Y yo con esta lámina doy por finalizar mi presentación, así que muchísimas gracias a todos y bueno, cualquier duda, cualquier consulta, quedo atento y también puedes generar oportunidades con todos ustedes. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias, Johan. Te invito a que no te vayas, por favor, y más bien si nos ayudas, que nunca prendiste tu cámara también. Y también quiero invitar a Gabriel porque queremos aprovechar que estamos en vivo
y poder contestar a las preguntas que nos han hecho durante la transmisión. Ahora me Johan, te envié muestro. ahora sí, Johan, te envié por WhatsApp las preguntas que hicieron en tu participación para que Ajá, mientras Gabriel responda su parte, tú revises las respuestas para esas, por favor. También les perfecto. invito a que respondan la encuesta. Voy a pedir a mi colega Shenlu, que está a cargo de la plataforma, nos ayude enviando nuevamente la encuesta. Eh, eh, Respondan la encuesta, en base a eso haremos el sorteo que les había mencionado y también les enviaremos el material. Hay muchas personas que me están preguntando en la plataforma sobre la grabación de esta charla. Les enviaremos el link donde podrán ver la grabación completa de la charla del día de hoy. Gabriel, por favor, si me ayudas con la presentación de tu parte, las respuestas de tu parte. Muchas gracias. Qué gusto que haya inquietudes al respecto de la charla que hemos tenido. Felicito a Johan, muy buena la presentación técnica. Igual, Gabriel. Voy a responder brevemente en orden al tiempo, en razón del tiempo, las preguntas que ustedes han realizado. La primera dice, para proyectos pequeños, ¿cuál es el costo aproximado de inversión por kilovatio? A ver, proyectos pequeños, hablemos para una casa, para una pequeña industria, para un pequeño comercio, del orden de los 10 kilovatios, 20 kilovatios, 30 kilovatios. Los proyectos acá en Ecuador se están desarrollando más o menos entre $1 y $1.20 el vatio instalado para este tipo de proyectos, incluido todo. Quiere decir, incluido paneles fotovoltaicos, estructuras, inversores, la instalación mecánica de los paneles, la instalación eléctrica de los equipos, todo funcionando. Puede haber una variación de entre 1 y 1.2, 1.3, dependiendo de qué tipo de techo tiene el cliente. Si es que es un techo de fácil acceso, una losa en donde la instalación es muy sencilla, se necesitarán estructuras sencillas, baja el precio. Si es que es alguna componente de tejas o techos mucha inclinación o tenemos complicaciones, subirá, pero no puede estar más allá de $1.20, $1.30 el vatio. Si eso multiplican por 1000, ya tendrían el precio por cada kilovatio instalado. La siguiente pregunta, ¿el Estado dará algún tipo de subsidio a las empresas que se dediquen a energía solar? El Estado ecuatoriano ha dado un paquete de incentivos, no solamente de tipo arancelarios y tributarios, sino un paquete. Voy a detallarles algunos beneficios que tienen. Primero, las empresas que se dediquen al tema de energías solares tienen exención del pago de impuesto a la renta por un periodo. Creo que son 8 años si es que la empresa es en Quito y Guayaquil y 10 años si es que están fuera de Quito y Guayaquil. No, a eso no estoy seguro si es 8 y 10 o 10 y 12, pero por ahí va. Esta es la exención de impuesto a la renta. El segundo beneficio es que todos los equipos relacionados con tecnología fotovoltaica están libres de aranceles. Los paneles no pagan aranceles, los inversores no pagan aranceles, y los demás equipos como estructuras y cables no pagan aranceles. Lo interesante es hacerlo como una unidad, la central de generación como un único elemento, tiene un nombre específico eso en tema de importaciones, no recuerdo ese momento, para que todos los componentes se beneficien de la exención de aranceles. Eso es permitido, es legal, está en la ley, está en el Código de Fomento Tributario. Y el SRI lo sabe y ha aplicado. Eh, Además, los paneles fotovoltaicos no pagan IVA, también están exentos del impuesto de valor agregado. Todo esto hace que el costo de inversión sea el menor posible, ¿cierto? El Estado deja de cobrar aranceles, deja de cobrar IVA, con el concepto de dar este beneficio a los clientes y generen su propia energía a un costo menor. La siguiente pregunta. ¿Habrá reducción de impuestos para los elementos solares que se importan? Creo que acabo de responder. No tienen aranceles ni impuestos los paneles, no están exentos de aranceles los inversores. Y otra particularidad, estamos atravesando el momento de menor precio histórico en los componentes. O sea, desde el año 2020, 2021, los componentes están en sus precios más bajos históricamente. ¿Qué les quiero decir? Por ejemplo, los módulos fotovoltaicos han bajado en 6 veces su precio en los últimos 10 años, los 10 o 12 años. Anteriormente costaba $4 el vatio, $5 el vatio. Hoy por hoy estamos en $25 el vatio en paneles fotovoltaicos. Entonces, eso quiere decir que
Y además, la eficiencia ha mejorado. Antes hablábamos de elementos con eficiencias del 14, del 15, hoy hablamos de elementos con eficiencias del 20, 21. Los inversores tienen unas eficiencias por sobre el 99%, o sea, son eficiencias altísimas y tasas de falla que tienden a cero. La inteligencia artificial, todas las protecciones que nos explicaba Johan, hacen que estos sistemas sean muy confiables. Que la tasa de falla a la que se refería Johan son falla en módulos. Pero si falla un módulo en una planta que tienen 6.000 módulos, la producción es mínima. Pero los inversores como tal, la idea es que no fallen nunca, ¿no? Y además hay que ver también que sean equipos libres de mantenimiento. ¿Qué significa esto? Que si por cualquier circunstancia un equipo se daña, sea reemplazado por uno nuevo al otro día. Es decir, no tengamos que estar esperando meses para que nos reparen o una importación de nuevos equipos, no, sino que eso es importante saber. Por cada día que nosotros perdamos de producción, se está perdiendo dinero. Aquí hay que privilegiar la confiabilidad y el servicio técnico en los equipos. Pero sí, hay reducción de impuestos en todos los componentes. La siguiente pregunta, ¿dónde podemos ver las soluciones de generación fotovoltaica, partes de los componentes de especificaciones? Ok, Huawei tiene un paquete de capacitaciones. Esta es una capacitación regulatoria, pero tiene un paquete de capacitaciones de orden técnico, en donde se explica detalladamente cada componente de las centrales fotovoltaicas y cada aspecto técnico de los inversores. Johan ha hablado muchísimo de los temas técnicos de inversores, pero hay presentaciones que son muchísimo más a detalle para cada segmento. Hay una en la que hablan de baterías, hay una en la que hablan de sistemas residenciales sin almacenamiento, otras de sistemas industriales y otros a gran escala. Entonces, Marlon seguramente podrá, este es el primero de estos eventos y se podrá también seguir con los aspectos ya de orden muy, muy, muy técnico, ¿no es cierto? La siguiente pregunta. En los ejemplos hay una relación $1,000 por kilovatio. ¿Cuál es la inversión mínima? Mientras más grande es el proyecto, el costo unitario por kilovatio baja. ¿A qué me refiero? Un proyecto pequeño puede costar, como les dije, $1, $1.20 el vatio, pero proyectos grandes pueden costar 80, 85 centavos, 90 centavos, dependiendo del tipo de estructuras, del tipo de conexión, si necesito transformador, si no necesito. Johan, no sé si esa parte fue percibida por todos, pero nos dio una excelente primicia. Nos dijo que Huawei lanzó los inversores de 220 voltios, los SAN 2000 M3. Esta es una muy buena noticia, porque casi que serían de los primeros inversores que están hechos para los voltajes de Ecuador. Eso Johan lo mencionó, pero yo lo tomé, es una excelente primicia, Johan, que ya tengamos disponibles en el mercado ecuatoriano sin necesidad de transformadores adicionales, sino que del inversor directamente nos conectamos a la red. Entonces, como les dije, para hacerles una idea, un proyecto de 1 megavatio necesita más o menos 2.400 paneles. Cada panel está en el orden de los 2 metros cuadrados. Entonces serían más o menos 5.000 metros cuadrados. Más las áreas que se necesita de caminería, espacios entre springs para poder caminar y poder instalar con facilidad y todo eso. Yo diría que 1 megavatio necesita 6.000 metros cuadrados. Con lo cual, 100 kilovatios necesitaría 600 metros cuadrados. Y un proyecto residencial de 10 kilovatios necesitaría 60 metros cuadrados de superficie para instalarse, ¿no? 1 megavatio, 2.400 paneles, 100 kilovatios, 240 paneles y 10 kilovatios, 24 paneles. Estamos hablando que ahora los paneles están en el orden de 400 a 500 vatios cada uno. Hay paneles de 400, 410, 420, 430, más o menos este es el número de paneles. Otra pregunta, la energía producida se almacena en baterías. ¿Cuál es la vida útil y cuál es el porcentaje de costo de inversión que se requiere ser tomado en cuenta? Las baterías han bajado mucho de precio. La vida útil de las baterías también ha aumentado. Es excelente pregunta. Nosotros teníamos la información de los vehículos híbridos, ¿cierto? Nos decían que la batería a los 3 años ya no funciona y que además es costosísimo reemplazar una batería. Eso ya no está vigente. Primero, las vidas útiles de las baterías ya son en el orden de los 15 años, 20 años, depende del sistema de enfriamiento y la tecnología, si es que son de litio, si es que son de litio ferrofosfato, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, todo depende del material, pero ya las vidas útiles, estamos hablando del orden de las vidas útiles de los proyectos que conversamos 20, 25 años. Y el porcentaje de inversión, todo depende del tamaño de la batería. ¿Cuánto quiere usted almacenar? Pero sí, una batería estará dentro del 15, 20% del total de la inversión del proyecto, o puedes llegar a 30, 35 si usted quiere almacenar la energía por muchos días. Por ejemplo, si quiere tener un almacenamiento de varios días, claro, necesita baterías más grandes. Pero lo óptimo aquí es realizar un dimensionamiento adecuado para las necesidades. Por eso es que el sistema que mostró Johan viene con el Smartbox, y el Smartbox selecciona qué equipos serán abastecidos a través de las baterías, para no abastecer a equipos que no sean de utilidad básica, ¿cierto? Así yo me ahorro mucho dinero en baterías y en almacenamiento. ¿Qué relación entre área kilovatios se tiene en paneles solares? Lo que les he dicho, más o menos 10 kilovatios, 60 metros cuadrados, o 1 kilovatio, 6 metros cuadrados. Esta es la relación. Para generar 1 kilovatio, ¿qué área de paneles requiero? 1 kilovatio, necesitaremos 6 metros cuadrados. Eso más o menos es, ¿no? 1 kilovatio será 3 paneles, 2,5 paneles, 3 paneles, ¿cierto? Entonces serían entre 8 y 10 metros cuadrados con los espacios que se requiera. Y la última pregunta, si una empresa tiene distintos medidores de distintas locaciones, ¿puedo hacer un proyecto grande para todos los medidores bajo este modelo, siendo bajo la misma empresa eléctrica? A ver, supongamos que tengo yo una empresa de chocolates, ¿no es cierto?, que tiene un local comercial en Quito, otro local comercial en Cumbayá, otro local comercial en Tupaco. Y cada local comercial tiene su medidor independiente. Para autoabastecerme con proyectos menores a 1 megavatio, yo sí puedo hacer lo que pregunta, lo que se menciona en esta pregunta. Puedo hacer un proyecto grande, por ejemplo, tengo un terreno en Pifo, ni siquiera en ninguno de los 3 locales, sino en Pifo. Puedo hacer un proyecto, solamente que tengo que instalar diferentes sistemas de medición comercial en cada proyecto, un sistema que sea para un local de Quito, el otro para el local de Cumbayá y el otro para el local de Tubaco, porque tengo que netear proyecto con proyecto. En cambio, en el otro esquema, en el que es una central de generación, no para autoabastecimiento, sino para venta de energía, ahí sí hay una restricción por proyectos adosados, como se conoce. Se conoce esto como las restricciones por proyectos adosados, y dice que para proyectos pequeños, menores de 1 megavatio, no se pueden crear proyectos que estén a menos de 1 kilómetro. Tienen que estar a más de 1 kilómetro. Esa es la restricción. Pero para la pregunta de quien la realizó, si es que es para autoconsumo, no existe esta restricción, y en un mismo terreno puedo hacer 2 o 3 proyectos si tengo 2 o 3 medidores de la misma empresa, siempre y cuando estén en la misma empresa eléctrica. He respondido todas las preguntas, Marlon. Muchísimas gracias por la atención y sigo atento. Muchas gracias, Gabriel. Johan, por favor, tu ayuda. Bueno, tengo acá un par de preguntas que me hicieron llegar. En primer lugar, me preguntaron, ¿los paneles solares se conectan directamente al inversor? Eso es correcto, no es necesario utilizar ningún regulador. Internamente el inversor tiene un circuito MPPT, por ende no es necesario ningún regulador de carga externo en nuestra solución, ¿ya? Y lo segundo, si los inversores son compatibles con algunas marcas de baterías, bueno, no solamente los inversores residenciales no solamente son compatibles con las baterías Luna 2000, sino que también son compatibles con las baterías marca LG Chem, que también son de litio. Eso básicamente son la otra compatibilidad que tenemos en solución de batería. Y eso, básicamente esas eran las 2 preguntas que tenía, así que, bueno, espero que... Gracias, Johan, muchas gracias. Ay, ¿de qué? Bueno, con esto creo que damos por terminada la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su tiempo. Gabriel, Johan, excelentes charlas. Estoy seguro que hay muchas empresas que están interesadas. Tenemos un esquema de canales asociados o de distribuidores por los cuales podemos llegar al tema comercial. Contáctense con ellos, si no, contáctense conmigo, que estoy a cargo del tema de canales aquí en Ecuador. Muchas gracias por su tiempo. Mil disculpas por los problemas iniciales de la plataforma. Esos son los riesgos de hacer un evento en vivo, pero creo que ha cumplido con la expectativa y nos ha ido muy bien. Reiterando el agradecimiento por la participación y muchas gracias. A vuelta de correo de las encuestas recibirán toda la información que nos han solicitado. Buen día.